Bueno, muchas gracias a todos por venir. Veo, siguen entrando personas, pero bueno, vamos a empezar con la charla. Ante todos, muchas gracias en nombre de la Asociación de Abogados del Fuero. La idea en el marco de la Comisión de Riesgos de Trabajo, como estamos aquí, está la doctora Mariela Pistacchia, seguramente se van a ir conectando la doctora Elías, Morelli, Cualito, Brasich, el doctor Natale probablemente se conecte. Fue organizar un ciclo de charlas dentro de lo que es el sistema de riesgo de trabajo, pero más que nada dándole un enfoque a lo que tiene que ver con la implementación o la instancia de comisión médica y la implementación de esta instancia respecto de la vía jurisdiccional. Entonces, o la implementación, mejor dicho, con la justicia. En ese sentido, la primera clase va a estar a cargo del doctor Daniel Stolarczyk, que va a dar lo que es el tema de acceso a la justicia de las comisiones médicas. Quiero hacerles saber a todos que el doctor Mario Daniel Stolarczyk es egresado de la Universidad de Loma de Zamora, es juez del Tribunal del Trabajo número 5 de Quilmes, es coautor del anteproyecto de la Ley 15057, es egresado de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, es docente de posgrado de la Facultad UCAL, presidente de la Fundación Iniciativa para el Conocimiento IPEC, disertante, publicista, y bueno, en lo personal quiero contar digamos, esta confidencia de que yo lo conozco al doctor Stolarczyk de la época de abogado de pasillo, por así llamarlo, en el marco del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Llanera Lanús, un colega muy, pero muy abierto a debatir, a compartir conocimientos, a discutir cualquier tipo de interpretación, y siempre, por sobre todas las cosas, muy, muy colaborativo con todo lo que tiene que ver con el estudio de este tipo de temáticas. Así que desde ya, muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo, por prestarte a esta charla, a esta clase. Y bueno, la realidad es que las jornadas se van a ingresar todas con el mismo ID, todas con la misma contraseña, en diferentes fechas que ya fueron publicadas, y las vamos a seguir publicando. Y siendo que esta es la primera clase, me gustaría más que nada, más o menos explicar cómo va a ser la temática de la exposición del doctor Stolarczyk y las clases venideras. La idea es una exposición, primero, donde va a hablar el disertante. En el medio de la exposición todos los colegas van a poder realizar las preguntas que vamos a luego ir filtrando junto con la doctora Pistacchia, y en base a eso trataremos en la última media hora de transmitir la mayor cantidad de preguntas posibles al expositor, siempre teniendo en cuenta, colegas, tengan por favor bien presente de que estamos ante un magistrado, razón por la cual hay algunas cuestiones de posicionamiento jurisdiccional o doctrinario que no va a poder responder porque quizás sean temas que deba resolver, y también vamos a filtrar algunas preguntas que tengan que ver con casos puntuales y que no sean en el marco de cuestiones teóricas, sino de expedientes propiamente dichos. Así que bueno, sin más, para no sacarle de clase, desde ya les quiero invitar a todos aquellos, porque estos son clases abiertas y gratuitas, a todo aquel que no es asociado, puede asociarse en forma gratuita. Ahora el doctor Facundo Castro, integrante de la asociación, al medio de la exposición, va a ir subiendo lo que es, digamos, los flyers, y eventualmente cualquier consulta lo pueden hablar. Están todos invitados a asociarse, a sumarse al canal de Instagram, a seguir también a Abogados del Fuero del Trabajo en Emergencia. Esto es una asociación de abogados que siempre a pulmón, tratamos de ser lo más amplios posibles, y bueno, de tratar de entre todos los abogados poder lograr una sinergia que nos pueda ayudar a todos a poder transitar de la mejor forma posible esta vía, que a título personal sigo considerando de que es inconstitucional, al menos en su faz de la instancia previa, obligatoria y excluyente, pero bueno, teniendo en cuenta el posicionamiento que ha tomado el Supremo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, así como la posición doctrinaria que ha adoptado la mayoría de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, no nos queda muchas veces otra alternativa, más que estudiar el tema, aprenderlo, y en ese sentido les propongo desde ya que escuchemos al doctor Mario Daniel Stolarczyk, que tiene mucho para enseñarnos. Así que, Daniel, cuando quieras, te cedo la palabra, y ya podés compartir la pantalla. Bien, muchas gracias por la presentación. Vamos compartiendo la pantalla, así ya
No sé si ahí se ve bien. Ahí está empezando a compartir. Sí, espera. Vamos bien para atrás. Se me deja. Ahí está, Despachar, perfecto. decía Tuzán. Ahí está. Bueno, arrancamos con el flyer de ustedes. Perfecto. Primero, bueno, agradecer a la Asociación de Abogados del Fuero, a la Comisión de Riesgo de Trabajo por la invitación a esta charla. Es un honor participar de estos talleres que ustedes organizan. Y previo, bueno, a dar la charla, que ya que la gente de la Asociación de Abogados del Fuero anda mucho por Facebook, invitarlos a esta página, a este grupo de Facebook, donde se publican cuestiones relativas a la nueva ley de procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, particularmente últimamente por cuestiones de que pasan todos los días, fallos o artículos relacionados con el acceso a la justicia a través de la ley 15.057, un grupo que conformamos conjuntamente con el doctor Natale, el doctor Eduardo Lantela, Daniel Giuliano y Lisandro Benito. Así que los que quieran participar, y aprovecho la ocasión, y no quiero dejarlo pasar, de agradecer a AFTE y a la Asociación de Fuero, porque desde el primer momento que este grupo se formó, tuvo mucho apoyo de AFTE para difundir el grupo y que los colegas conozcan sobre este grupo en particular. Así que es una buena oportunidad también para hacerle llegar mi agradecimiento. Bueno, yendo al tema concreto que hoy nos ocupa, que es el acceso a la justicia desde las comisiones médicas, como todos ustedes saben, esto está regulado en la Ley Complementaria de Riesgo de Trabajo, en la Ley 27.348, en su artículo 2, que establece que una vez que dictó resolución la Comisión Médica Jurisdiccional, el acceso se realiza por medio de la interposición de un recurso de apelación en el término de 15 días hábiles administrativos. Un recurso de apelación que se trata de un recurso de apelación en relación. Con todo lo restricto, digo, así que es eso, porque ustedes saben que un recurso de apelación en relación esencialmente es un recurso en el cual lo único que se puede discutir es lo que pasó en la primera instancia. No puede pasar más nada en la segunda instancia, no se puede ofrecer prueba, no se puede hacer más nada. Eso desde el punto de vista técnico. ¿Cuándo se llega a interponer ese recurso? ¿Cuándo se accede a la justicia? Como para hacer un gran pantallazo, y ahora lo vamos a ir viendo de a poco. En los trámites que no se determina incapacidad con acto de clausura, cuando hay una disconformidad en la valoración de la incapacidad, también mediante el acto de clausura, cuando la comisión médica no se pronuncia dentro de los 60 días hábiles administrativos que le impone la propia norma, que son de carácter perentorio, acá se hace por medio de invocación, porque hay que invocar este silencio, por la ratificación del rechazo de la contingencia, que también tiene acto de clausura, la ratificación del rechazo de enfermedad listada, y la novedad está ahora mediante la resolución 2021 con ILT sin incapacidad, que también puede tener, entre las opciones que ofrece, acto de clausura. Yo, como digo, la 2021 es como el juego de la OCA, ¿no? Es el casillero 2 donde dice vaya directamente a la final. Cuando tiene ILT sin capacidad, lo manda a la final y ahí decide, me voy a la justicia, me quedo con la comisión médica, arreglo hasta un 5%. Pero bueno, son las reglamentaciones que va sacando la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Como también ustedes saben, esto lo saben, en el artículo 4 de la ley 27.348 se invita a las provincias y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a adherir a estas disposiciones adjetivas del título primero, y esta adhesión justamente es para darle validez constitucional y no afectar la autonomía de las provincias en cuanto a materia procesal. Este artículo 4 señala que la adhesión implica, como dice ahí, la delegación a la jurisdicción administrativa la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 1, 2 y 3, y en el apartado primero del artículo 46, que como saben a través del artículo 14 de la ley 27348, modifica la competencia del fuero al cual se recurre, nos saca ese fuero inconstitucional declarado tantas veces por la Corte Suprema, que era el fuero federal, y devuelve la competencia a los fueros ordinarios, tanto de la Justicia Nacional del Trabajo como de las provincias. Ahora, esta adecuación que reclama, que es la adecuación de toda la normativa necesaria para poder transcurrir este trámite de comisiones médicas, es curioso porque
en las distintas adhesiones provinciales lo que se ha hecho es al revés, es hacer una adecuación, por lo menos así lo entendió la Corte en el fallo Marchetti o en la doctrina establecida a través de los fallos Marchetti, Delgadillo y Sachs, es realizar una adecuación de cómo se va a acceder a la justicia después de que el trabajador tuvo que transcurrir una instancia federal a través de las comisiones médicas creadas por la ley 24.241. Porque lo que hace en definitiva, como vamos a ver ahora el artículo 2, inciso J, es adecuar el acceso a la justicia y no adecuar la normativa provincial al trámite administrativo. Y también lo hace Córdoba, y también lo hace Santa Fe recientemente, y también lo hizo Jujuy, aunque no se llegó a implementar porque la adhesión en Jujuy es un poco más compleja, pero todos van adecuando, porque también eso hace un poco a el concepto que cada fuero, mejor dicho, cada corte, en los casos que ha llegado, va entendiendo sobre la constitucionalidad, si no, es como que no cerraba el tema constitucional. En lo que hace al acceso a la justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, la Cámara Nacional de Trabajo dictó el acta acuerdo 2669 en el año 2019. Se mantiene el acceso a justicia tal como lo legisla la ley 27.348, es decir, a través del artículo 2, por medio de un recurso de apelación que se interpone ante la Comisión Médica Jurisdiccional en el plazo de 15 días hábiles. Solo que acá la Cámara Nacional de Trabajo hizo en realidad una actividad que no es propia de la Cámara de Trabajo, porque no son legisladores los jueces integrantes de la Cámara Nacional de Trabajo, con lo cual regular cómo se va a acceder a la justicia o con qué características se va a acceder a la justicia no es propio de los jueces, sino que es una actividad propia del Poder Legislativo y eventualmente del Ejecutivo. Con lo cual también la regulación que se hizo a través del acta acuerdo era muy limitada, porque si no excedía notoriamente las facultades. Afortunadamente hizo esta regulación, este acta acuerdo, porque facilitó, aunque sea un poco las cosas de lo que es este sistema que está creado para que el trabajador en realidad no llegue a la justicia, sino que todo se cierre en comisión médica, y lo que no se cierra en comisión médica se terminó ahí. Como yo siempre digo, el tema del acceso a la justicia es porque, por suerte, tenemos una Constitución nacional, ¿no? Y es la ley máxima. Lo que hace este acuerdo 2669, bueno, permite producir prueba. Acuérdense que yo les dije, en realidad, si vamos técnicamente a un recurso de apelación en relación, no se puede producir prueba en lo que sería una segunda instancia, aunque yo coincido con Gordillo, en que la justicia no es segunda instancia de la administración. Esto podría dar para un debate, no tiene sentido hacerlo acá, pero la justicia lo que ejerce, como dice tanto la Corte Nación como la Corte de Provincia, es un control judicial suficiente de los actos de la administración, que no es lo mismo que ser la segunda instancia de la administración. Los jueces no somos segunda instancia de la administración. Pero bueno, el recurso de apelación necesariamente necesita de una segunda instancia. Entonces, lo que permite, le decía, con el acta acuerdo, se permite en el procedimiento de capital federal o de la Justicia Nacional del Trabajo, es producir prueba. Solo, primero, lo que pone como condición el acta, primero si el juez lo considera necesario. Hasta ahí no hay problema. El tema está que pone dentro de estas consideraciones que se considere esa prueba que ha sido denegada de manera incorrecta en el trámite administrativo o que fueron efectuadas de manera defectuosa. Si bien esto es bueno, porque bueno, habilita al juez, y como dijo Álvarez en Burgui, los jueces no quedan obligados a lo resuelto en la Comisión Médica Jurisdiccional, como para abrir un poco, porque ni siquiera, creo que cuando estuvo Burgui, ni siquiera todavía estaba el acta acuerdo. Ahora no recuerdo entre que salió uno y otro, ¿no? Pero estoy casi seguro que no estaba el acta acuerdo. Entonces se le dificultaba más a Álvarez estar hacia la constitucionalidad después de todo lo que había dicho en su momento contra la ley 24.557. Pero más allá de eso, acá lo que pasa es que si vamos al trámite específico de las comisiones médicas, a ver, ¿qué es lo que se recurre? ¿Qué van a atacar con la apelación? ¿El dictamen médico? Técnicamente no, porque el dictamen médico no admite recurso de apelación, solamente admite un recurso de revocatoria y solamente por cuestiones técnicas o errores manifiestos, pero no sobre el fondo de lo que es el dictamen médico. Lo que admite el recurso de apelación, ¿qué es?
La resolución. ¿Cómo resuelve la comisión médica? A través del acto de alcance particular que emite el titular del servicio de homologación bueno, en algunos trámites que no es necesario, pero en líneas generales, los vimos antes, por eso los puse al principio a modo de resumen rápido. Y ese acto de alcance general, ¿qué dice? No dice mucho. Dice que se instó el procedimiento ante comisiones médicas, que se le dio legalidad a ese procedimiento, que al trabajador se le determinó o no determinada incapacidad, que el valor del ingreso medio se determinó en tanto, y después que el trabajador aceptó o no aceptó el ofrecimiento que se hizo. Por supuesto, si aceptó, pasará a homologarlo, y si no aceptó, declara clausurado el debate administrativo o el acto administrativo. ¿Qué se puede apelar? La apelación es el recurso de revisión por excelencia. Exige, como bien dice el Código Procesal Civil y Comercial, de una crítica concreta y razonada de lo que ocurrió en la resolución de la instancia anterior. ¿Qué crítica concreta y razonada se puede hacer contra el acto de alcance particular? ¿Qué puede evaluar el juez contra el acto de alcance particular? Necesariamente tiene que ir a discutir lo que pasó en el dictamen médico. Y ahora, por otro lado, ¿qué herramientas tiene el letrado para atacar un dictamen médico? Cuando no es la profesión, no es la ciencia, no es la técnica que ejerce el abogado. Necesariamente necesitaría de un consultor de parte o un perito, ¿cómo es que se dice en civil? Bueno, ya me va a salir el término, pero es el consultor de parte y que pueda atacar ese dictamen médico. El procedimiento laboral, tanto en provincias como en Capital Federal, como en la Justicia Nacional del Trabajo, no admite el perito consultor como si lo admite el procedimiento civil, por ejemplo. Por otro lado, lo que le pasa al abogado, le pasa al juez. El juez necesita de herramientas para rever ese dictamen médico. ¿Y cuáles son las herramientas para una pericia médica producida en instancia judicial? Con lo cual, por un lado, para el juez evaluar si esa exposición del letrado no es una mera discrepancia entre el letrado y la comisión médica, necesita una herramienta profesional, técnica, científica, y el letrado también para atacarla. Ahí está lo nefasto de esta manera de acceder a la justicia en el sistema de la ley complementaria de riesgo de trabajo, y que la Cámara Nacional de Trabajo, como después lo hicieron las distintas provincias, no pudo modificar porque le falta una facultad esencial, que es la facultad legislativa. Por supuesto que las resoluciones de los jueces de primera instancia son recurribles ante la Cámara Nacional de Trabajo, tal cual lo dispone la ley procesal ante la Justicia Nacional de Trabajo, que es la ley 18.345. No mucho más para decir sobre este tema, pero puede dar a que muchas veces se rechace, elimine los recursos por considerarlos simplemente discrepancias entre el trabajador y la comisión médica. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, bueno, tenemos la aplicación a través de la ley 15.057, como les anticipé anteriormente. La operatividad de la ley 27.348, el título primero, lo ha fijado la Suprema Corte a través del fallo de Orellana, que es de junio del 2020, es a partir del 17 de enero de 2018, que es cuando entró en vigencia la ley de adhesión en la provincia de Buenos Aires, con un solo artículo que dice adhiero al título primero, ni siquiera al título primero, adhiero a las disposiciones de la ley 27.348 y ley 24.557. A partir de ahí, todos los expedientes iniciados anterior al 17 de enero de 2018 no se aplica la ley 27.348 y por lo tanto no es necesario el tránsito por comisiones médicas, por supuesto, la medida que se declare la inconstitucionalidad del sistema anterior. Y a partir del 17 de enero, como la Corte, en el fallo que ya les nombré, Marchetti, segundo fallo de Gadillo, tercero Saxaque, básicamente dicen lo mismo, básicamente no, dicen lo mismo, pero lo que pasa es que alteran los votos de los ministros. Ha dispuesto que es constitucional la ley de adhesión y dijo que el procedimiento instado por el título primero de la ley 27.348 no resulta inválido constitucionalmente, que es casi como decir que es constitucional, sin abocarse a eso, porque no era el motivo de Marchetti. El motivo de Marchetti era que el Tribunal 1 de Quilmes había dictado la inconstitucionalidad de la ley 14.997 sin decir nada de la ley 27.348. Lo que pasa es que para evitar que los expedientes vuelvan con la declaración de constitucionalidad de la 14.997 y luego pasar a analizar si es constitucional o no la ley 27.348, bueno, la Corte amplió un poco en sus considerandos, los ministros que votaron y que hicieron la mayoría,
ampliaron en sus considerandos para declarar esta falta de conveniencia o esta que resulta constitucionalmente, no resulta constitucionalmente inválida el título primero de la ley 27.348 y cerraron el debate ahí. Acá hago un paréntesis porque es interesante, más ahora con el tema de COVID y que cada vez se están dando más cuestiones de COVID que llegan a comisión médica. Hago un paréntesis y digo, ¿qué pasa entre Marchetti y el COVID? En el voto del doctor Soria, que lo dice explícitamente y que también se refleja en los votos de los otros dos ministros que compusieron, que emitieron votos en la mayoría, que son el doctor Genow y la doctora Kogan. Cuando digo que emitieron voto, quiere decir que expresaron su voto, ¿no? Porque después hubo ministros que adhirieron. Señala el doctor Soria que dice que no existe una habilitación genérica o abierta para que el Congreso legisle en materia procesal, que era uno de los cuestionamientos en los distintos fallos que dictaban la inconstitucionalidad de la adhesión, porque si uno, en los términos que está el artículo 4, con la adhesión se habilita a lo que pasa habitualmente, a través no del Congreso, pero sí a través de la superintendencia, que permanentemente se van cambiando las reglas que se tuvieron en cuenta al momento de adherir. El ejemplo más clásico que tenemos hoy en día es la resolución 2021. Entonces, ahí nos dice que no existe una habilitación genérica o abierta para el Congreso legisle, y que queda circunscripto, en principio, a lo que regulaba el trámite entre las comisiones médicas al momento de la adhesión. El COVID-19 no se encontraría dentro contemplado dentro del artículo 1 al 3 de la ley 27.348. Recordemos que hubo un dictado del DNU 367 del 20 que lo considera una enfermedad no listada, y después de carácter profesional, por supuesto, y después la resolución 3820 de la superintendencia que regula el procedimiento y que en realidad el trabajador no tiene que pasar por las comisiones médicas jurisdiccionales. La comisión médica jurisdiccional actúa prácticamente de ventanilla o de mesa de entradas, y después todo se resuelve o se debe resolver en comisión médica central. Yo no quiero ahondar más en este tema porque no es lo que nos llama la charla, pero lo dejo aquí para la reflexión, porque podría dar planteo de ustedes ante la justicia respecto que no se da el trámite de la adhesión de la ley 14.997 y pedir el acceso directo a la justicia. Después, si llega algo, les contaré cómo lo vamos viendo y qué resolvemos. Les recomiendo una lectura del doctor Eduardo Lantela, publicada en Rubens and Gusoni, que lo tienen ahí en el fallo Marchetti de la Suprema Corte, dice el acceso directo a la justicia, en los casos de enfermedad COVID. Bueno, ahora sí, siendo directo al tema que nos ocupa, en la provincia de Buenos Aires, como les conté antes, está sancionada la ley. Un segundito, voy a cerrar esta puerta que tengo acá, que se abre cada rato. Ahora sí. Está sancionada la ley 15.057 desde el 24 de octubre del año 2018. La ley 15.057, en su artículo 2, inciso J, modifica el acceso a la justicia contenido en el artículo 2 de la ley 27.348, es decir, modifica el acceso a la justicia a través del recurso de apelación. Como vamos a ver ahora, no se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires, sino que se va a hacer a través de una acción laboral ordinaria. El artículo 2, inciso J, fue agregado, no estaba contenido en el anteproyecto de la ley 15.057, sino que fue agregado en su trámite cuando ingresó el proyecto ya concretamente al Senado. Simplemente para contarles, aquí la ley 15.057, el anteproyecto, fue elaborado por abogados, como decía antes Facundo, de pasillo. Ahora, para ser más acordes de estos tiempos, yo les digo abogado de token. Pero abogado de pasillo, representante de los distintos colegios de abogados. A mí me tocó representar al Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús en su oportunidad. Lo vi por ahí al doctor Natales, que representó al Colegio de Abogados de San Martín. Y se elaboró este anteproyecto que se entregó al Poder Ejecutivo y bueno, después se analizó en el Senado y ahí participaron distintos organismos y organizaciones como Colegio de Magistrados y asociaciones de abogados que pasaron por el Senado y opinaron sobre este proyecto. Y los senadores incorporaron el artículo 2, inciso J, para el acceso a la justicia. Es un régimen especial, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires. Como les anticipaba, lo que trae el acceso a la justicia, lo que trae el artículo 2, inciso J, perdón, es la interposición de una acción laboral ordinaria que debe reunir los requisitos del artículo 31 de la misma ley. El artículo 31 de la ley 15.057 contempla o dispone sobre los requisitos necesarios para la interposición de demanda de cualquier acción laboral.
sí son los mismos que los que contiene la ley 11.653 en su artículo 26. En realidad el artículo 31 contiene un requisito más que no es operativo en la provincia de Buenos Aires, que es haber atravesado, que no correría tampoco para los casos de riesgo de trabajo, haber atravesado la etapa de conciliación obligatoria, lo que es el SECLO en capital, que en la provincia de Buenos Aires estuvo en proyecto en el Senado, pero bueno, finalmente no se trató. Con lo cual los requisitos son los mismos. Por ahí, si van a leer la ley, van a ver que dice artículo 34, porque originalmente estaban contemplados en el artículo 34, después se hicieron algunas modificaciones en el Senado y se olvidaron de modificar el número del artículo, pero es claro que se está refiriendo a los requisitos para la interposición de una demanda. Se interpone en forma directa ante la justicia del fuero, que es muy importante. A nosotros en marzo del 2020 nos estuvieron llegando recursos planteados ante la Comisión Médica en octubre, noviembre y diciembre del año 2018, y en esta semana nos están ingresando recursos planteados en agosto a octubre del año 2019. Con lo cual, esos 10 días que le impone la resolución 298 del 17 a la Comisión Médica para que eleve los recursos son un poco laxos, diría yo, ¿no? Y tiene un plazo de caducidad, el artículo 2J, de 90 días hábiles para interponer esta acción laboral ordinaria. Así, a primera vista, para hacer un pantallazo muy grande, la disposición de este artículo 2J, el acceso a la justicia a través del 2J, tiene ventajas muy notorias frente a la regulación de la propia ley complementaria de riesgo de trabajo. Cambiamos este recurso que era muy complicado para tratar, que es un recurso de revisión, lo cambiamos por una acción laboral ordinaria, con todo lo que eso importa, que es, entre los requisitos para una acción laboral ordinaria, es el ofrecimiento de toda la prueba que intente valerse, el relato de los hechos, la pretensión concretamente expresada, es decir, todos los requisitos que debe contener una demanda. Se interpone directamente a la justicia y no tenemos este problema que 2 años después llega el recurso a la justicia, y el plazo dejó de ser 15 días hábiles administrativos para transformarse en 90 días hábiles judiciales. Después vamos a hablar de este plazo porque seguramente los que están escuchando están queriendo saber si es constitucional, si no es constitucional, qué pasa si se plantea después de los 90 días, ya va a llegar. Pero en principio, digamos que como primer pantallazo, encontramos una mejora de lo que es el acceso a la justicia, que hace ni más ni menos a principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia. Después podemos discutir si el paso por comisión médica es o no, viola o no este acceso irrestricto. Les anticipo, en Marchetti, el voto que hace doctrina de la doctora Kogan, dice que no viola el acceso irrestricto y que simplemente es una etapa previa que debe transcurrirse y una vez terminada el trabajador puede acceder a una etapa previa y breve. Y esto de breve es importante. Y que el trabajador luego puede recurrir directamente a la justicia. Es más, no lo comparto, pero en su voto la doctora Kogan dice que el trámite ante las comisiones médicas hace al principio protectorio porque permite al trabajador reunirse en un periodo muy corto, y vuelvo a repetirlo de muy corto, pues ya vamos a ver por qué, en un periodo muy corto con su acreencia. No es lo que yo comparto. Yo tengo, no sé si es el placer, pero por lo menos tengo la experiencia. Quizás, no sé si soy el único, y si no soy el único, debemos ser 4 o 5 los jueces de la provincia que hemos tenido la experiencia de transitar las comisiones médicas como abogados, y sabemos que más allá, lo que es el tránsito por la comisión médica, más allá de lo que dispone la ley, o que lo dispone la ley reglamentaria. Cuestiones que a veces ocurren en la comisión médica y que no están reglamentadas en un lado, y ocurren. Y pasan habitualmente, y es un trámite habitual al cual todos ustedes, sin duda, ya están más que acostumbrados. Bueno, ¿y desde cuándo está vigencia este artículo 2, inciso J? En su artículo 103, la propia ley 15.057, dispone que es desde el momento mismo de la sanción. Ustedes saben que el artículo 5 del Código Civil Comercial dicen que las leyes entran en vigencia a los 8 días de su publicación en el Boletín Oficial o desde cuando éstas los dispongan. En el caso concreto, la ley 15.057 lo dispone en el momento de la sanción, que fue el 24 de octubre del año 2018. Después, bueno, dispone, por supuesto, que hasta tanto se creen los juzgados. La ley 15.057 modifica el procedimiento laboral de la provincia, desaparece la instancia única y se crea la doble instancia, con juzgados unipersonales y cámaras del trabajo. Entonces, por eso la ley dice que hasta tanto se pongan en funcionamiento los juzgados y las cámaras de apelaciones del trabajo, esta revisión que contiene este artículo 2, que no solamente es el 2J, sino que es el 2.3 o inciso tercero del apartado segundo del propio artículo segundo, propio artículo 2, que es los recursos por las resoluciones dictadas por la Comisión Médica Central,
hay que interponerlos ante la Cámara de Trabajo. Yo ahí les puse, con Marchetti en realidad está vigente desde mucho antes, porque Marchetti se dictó en primera instancia, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue en junio del año 2018. El proyecto de reforma de la ley 15.057 fue entregado al Poder Ejecutivo el 5 de agosto del año 2018. Es decir, que cuando se dictó Marchetti, ni siquiera estaba formalmente ingresado al Senado la ley 15.057 y mucho menos estaba proyectado el artículo 2J, más allá que podía estar en carpeta de algún legislador, no estaba proyectado. Sin embargo, la Corte, en el voto que hace mayoría, invocando fallos de la Corte de Nación como Pluspetrol, que señala que las leyes relativas a la jurisdicción y la competencia se aplican en forma inmediata, consideró que no había ningún inconveniente para aplicar a Marchetti el artículo 2, inciso J. En realidad, Pluspetrol, Urquiza, lo que señalan es que si bien las leyes de la jurisdicción y la competencia aplican en manera inmediata, en tanto y en cuanto no afecten aquellas decisiones adoptadas con disposiciones de leyes anteriores. Y acá se tomó una decisión con disposición de ley anterior, porque el 2J no existía. Bueno, la Corte, a través de Marchetti, también diciendo que aplica, en realidad modifica el criterio de la Corte de Nación, pero bueno, pasó de largo eso. Por eso, les aclaro abajo que conforme la Corte, el único límite para aplicar Marchetti es la entrada en vigencia de la ley 14.997. Es decir, de aplicar el 2J. Bueno, ¿y qué dice este artículo 2J? ¿Cómo es el tema del acceso a la justicia? Bueno, empieza diciendo la revisión de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo párrafo, que habla bien del tema de la competencia territorial, o la que en futuro reemplace el trabajador o sus derechohabientes interpondrán acción laboral ordinaria ante el juez del trabajo que resulte competente, transitoriamente, por supuesto, ante los tribunales del trabajo, como marca el artículo 103. Esta ley, esta acción laboral ordinaria, indica el artículo 2J, puede iniciarse prescindiendo de la obligatoriedad de interponer el recurso administrativo ante la Comisión Médica Central. En realidad, esta disposición, que es recalcado por la Corte Marchetti sin dar mayor explicación, aplicaría solamente en el caso de enfermedades no listadas. Ustedes saben que en el procedimiento de enfermedades no listadas, la decisión final, conforme el decreto 1278 del año 2000, que determina que una enfermedad no listada tiene carácter profesional, es de la Comisión Médica Central. Lo que dice el 2J es que eso es innecesario. Nosotros esta cuestión casualmente la resolvimos en el fallo Pirelo Obregón. Se trataba de un trabajador que venía con 3 expedientes de enfermedades no listadas y en la cual la Comisión Médica Jurisdiccional le rechazó el carácter profesional y el trabajador decidió no pasar por Comisión Médica Central y acudir directamente a la justicia. Habilitados en esta disposición que indica el artículo 2, inciso J, se rechazó el planteo de la excepción de incompetencia realizado por la RT y se consideró que el trabajador había accedido correctamente a la justicia. Yo, no me acuerdo si me quedó ahí el fallo, yo no puedo ver abajo. Lo que dispone en el último párrafo, la ley, el artículo 2, inciso J, es el consentimiento de las partes a la decisión adoptada por la Comisión Médica Jurisdiccional hace a... no, se me pasó, perdón. Hace cosa jugada en términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto está dispuesto por el artículo 2 también de la Ley 27.348 y también por la Resolución 298. Acá hay una disposición que va más allá de la cosa jugada administrativa, que está incorporada ya en la propia ley adjetiva procesal ante el fuero laboral, ¿no? Sin embargo, yo no sé si ahí quedó, porque yo modifiqué la placa y no me acuerdo si acá es esta, hay una placa, hay un fallo de Pergamino, si no hay después se los paso, muy interesante, en el cual el trabajador concurre a la comisión médica. Digo, no sé, porque yo de acá no lo puedo ver, no sé si vos, Facundo, podés ver el fallo abajo, si no... No, lo único que veo es el fallo del Tribunal 5 de Quilmes, Pirelo Obregón, pero si no después bueno, lo podés está bien. aportar, yo Bueno, lo comunico después. Yo después se los digo, y en el grupo de Facebook que les mostré también está publicado, creo que se llama González, pero bueno, yo después se lo cuento. Se lo cuento rápidamente. En el fallo de Pergamino, es un trabajador que concurre a la comisión médica por un accidente en 2 dedos, si no me equivoco era el meñique y el anular.
en comisión médica le tratan la necesidad de uno solo de los dedos, el trabajador interpone revocatoria, la comisión médica no le hace ningún caso, no dice nada a esta revocatoria, ni por sí ni por no dice nada. Continúa el procedimiento, llegan al momento del acto ante el titular del servicio de homologación, se llega a un acuerdo indemnizatorio, la RT le paga, y después el trabajador impugna este acuerdo en la justicia, impugna la cosa juzgada, hace referencia al fallo del Biosco de Nación, a 2 fallos de la Corte que los tenía anotados para no olvidarme el nombre, porque siempre me olvido, pero bueno, no importa, pues se digo, en donde la Corte, básicamente la Corte de Provincia, se los resumo, básicamente señala que la cosa juzgada administrativa tiene los efectos de la cosa juzgada judicial, para no entrar ahora tampoco a andar explicando la diferencia entre cosa juzgada administrativa y cosa juzgada judicial, básicamente, o sea, Gordillo señala, por ejemplo, que la cosa juzgada administrativa no es, por supuesto, modificable, es revisable en la justicia, mientras que la cosa juzgada judicial, una vez que adquiere firmeza, no es más revisable. Pero bueno, la Corte se asimila la cosa juzgada administrativa a la cosa juzgada judicial, pero pone, por supuesto, una salvedad, que es en la medida de los asuntos tenidos en cuenta en el acuerdo. Estos fallos de la Corte referían a trámites ante el Ministerio de Trabajo, eran esencialmente acuerdos por despido, en el cual después el trabajador accionaba por accidente de trabajo y se le oponía a la empresa por una acción civil, y lo oponía a la empresa como que ya había un acuerdo, que existía cosa juzgada administrativa, y entonces la Corte, en esos 2 casos que llegaron hasta ella, falló que debía continuarse la acción civil porque no habían comprendido, no estaban comprendidos en el acuerdo. Lo mismo dice con estos basamentos el Tribunal de Pergamino, donde dice que, no me acuerdo ahora si era por el anular o por el menique, pero bueno, por uno de los dedos sí está comprendido el acuerdo, pero el otro dedo no estaba comprendido en el acuerdo ante la Comisión Médica Jurisdiccional, que el fallo de la Corte es verdad, hace esto que yo les dije, a la cosa juzgada, asimila la cosa juzgada administrativa a la cosa juzgada judicial, en tanto y cuando la pretensión del trabajador esté comprendida en aquel acuerdo, que no era este el caso. Y hace una revisión de la cosa juzgada y aparta, sin declarar la inconstitucionalidad, la disposición final del artículo 2, inciso J, en este sentido. Bueno, además el artículo 2, inciso J, además de tener que contener la acción laboral ordinaria, los requisitos que dispone el artículo 31 de la propia norma, tiene 2 presupuestos de admisión. O sea, se da uno o se da el otro. Debe acreditar el trabajador el agotamiento de la vía o invocar el silencio de la administración. El agotamiento de la vía es la resolución propia de la Comisión Médica Jurisdiccional, que yo ahí hice un pequeño resumen, que es, por supuesto, como dije antes, la Comisión Médica Jurisdiccional se expresa mediante el acto de alcance particular que emite el titular del servicio de homologación, conforme a la resolución 899, como les decía, y que se da, y les puse 3 trámites, que es, no los veo, pero se los cuento seguro ahí, de memoria, es que es divergencia, determinación de la incapacidad, divergencia en determinación de la incapacidad, rechazo de la contingencia, y en el caso de enfermedades no listadas, la comisión médica se expresa solamente por dictamen médico, es decir, no hay acto de alcance particular. Hasta ahí, con eso, no hay inconveniente. El problema lo tenemos con invocar el silencio de la administración. Si el silencio de la administración está regulado en el título primero de la ley 27.348, que es la disposición del artículo 3, cuando le da a la administración un plazo perentorio de 60 días hábiles para que se exprese. El problema es, primero, cómo contamos ese silencio o desde cuándo contamos ese silencio. Por supuesto que tiene que ser invocado, que en la presentación de demanda el trabajador debe contar, a ver, desde cuándo lo cuenta, cómo lo cuenta, qué pasó ahí. Tiene que dar un poco de detalles al juez, pues no podemos nosotros andar adivinando qué pasó en la comisión médica. Una cuestión es el agotamiento de la vía, que es simplemente presentar el acto de alcance particular, no hay mucho más que explicar, y otra cuestión es el silencio de la administración. La ley 15.057 no define el silencio de administración, no determina su alcance ni establece su configuración. Y yo considero que no es necesario, ya que, como les decía recién, el artículo 3 lo establece muy claramente. En la ley procesal, en la ley adjetiva ante las comisiones médicas, lo único que determina el silencio de administración, y no sin ningún otro requisito posterior, es el cumplimiento de un plazo de carácter perentorio, que
tanto en Marchetti como en Burgui, en el dictamen del doctor Álvarez, fue adjetivado de fatal. Como vengo sosteniendo, un plazo que es perentorio y encima adjetivado de fatal es absolutamente improrrogable, ¿no? Entonces, ahí está determinado el silencio de la administración. Por otro lado, el 2J hace remisión a el artículo 2 de la ley 27.348 y el artículo 3 de la ley 27.348 dice que, agotado el plazo de 60 días hábiles administrativos, el actor puede acceder a la justicia en los términos del artículo 2 de la propia ley. Con lo cual, es notorio que la remisión que hace la ley 15.057 a la ley complementaria de riesgo de trabajo, y dónde vamos a ir a buscar cómo se determina el silencio de administración, justamente en el título primero de la ley complementaria de riesgo de trabajo. El tema es que hay algunos fallos, no viene el caso comentarlos, que en algún momento fueron a buscar el silencio de administración a la ley de procedimiento contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, y yo entiendo que no resulta aplicable ni una, ni la provincial, ni la nacional. Es lógico pensar que por ahí la provincial no, y la nacional sí, porque estamos ante un órgano federal, y entonces no sería aplicable la ley de procedimiento administrativo provincial, pero sí la nacional. En realidad no es aplicable ninguna de las dos, primero porque tienen su propio procedimiento para cuestiones relativas a contenciosos administrativas entre la administración pública y sus administrados, que no tiene nada que ver con una cuestión de carácter privado entre el trabajador y la asegurada de riesgo de trabajo. Segundo, yendo ya al caso concreto de la provincia de Buenos Aires, la ley 12.008, modificada por la 13.101, no se aplica en temas regidos por normas o convenios laborales, lo determina su propio artículo 4. La única ley adjetiva de carácter supletorio a los procesos laboral, al procedimiento laboral, tanto en provincia, tanto con la 11.653, tanto con la 15.057, o en capital con la 18.345, es el Código Procesal Civil y Comercial, sea de provincia, sea de nación. Y el procedimiento ante comisiones médicas tiene sus propias disposiciones adjetivas, que no son pocas, porque la CRT permanentemente le viene sacando disposiciones adjetivas a este procedimiento. Y son específicas, por otro lado. La disposición del artículo 3, del artículo 29 de la resolución 298 del 17, del artículo 32, son resoluciones específicas. No hay necesidad de ir a buscar una ley análoga para ver qué quiere decir el silencio de administración, porque además, como les dije recién, la ley 15.057 hace remisión a la propia disposición adjetiva que regula el trámite o el tránsito por las comisiones médicas. Y además, el silencio de administración en estas leyes de procedimiento administrativo se configura mediante la interpelación a la administración, es decir, mediante la presentación de un pronto despacho. Y la ley adjetiva que rige el trámite ante las comisiones médicas jurisdiccionales no contempla el pronto despacho. Yo sé que por ahí alguno me dice, no, pero yo voy por ventanilla electrónica y le puedo plantear un pronto despacho a la comisión médica. Bueno, yo también les dije al principio que por haber transitado el trámite entre la comisión médica, sabía que pasan cosas en la comisión médica que no están reguladas. Esta es la interposición del pronto despacho. No está regulado. El plazo perentorio del procedimiento ante comisiones médicas es diferente del plazo perentorio condicionado de los procedimientos contenciosos administrativos. Tanto en provincia como en nación, esta interpelación, luego de esta interpelación a la administración debe contestar o dar una respuesta en un plazo de 30 días hábiles administrativos. Si no lo hace, recién ahí queda habilitado el administrado para recurrir a la justicia. Situación que no está prevista en la ley adjetiva que regula el procedimiento entre comisiones médicas jurisdiccionales y entre la Comisión Médica Central, y por lo tanto, exigir el pronto despacho o aplicar las leyes administrativas provinciales o nacionales sería imponerle al trabajador un requisito más que no está contemplado ni siquiera en una norma específica que regula el procedimiento ante las comisiones médicas, y un requisito que, fíjense, implica el 50% del plazo que tiene la comisión médica para expedirse, lo cual el 50% de un plazo de 60 días, aunque 30 días por ahí parezcan pocos, que no son 30 días corridos, son casi 60 días más, porque 30 días administrativos aproximadamente son 60 días más, es un montón, es mucho. Por eso, por esto, y las cuestiones que le comenté antes, ya más bien de carácter jurídico, pero también por estas cuestiones, no resultan aplicables las leyes en forma supletoria o análogas, las leyes que regulan el procedimiento administrativo tanto en la provincia como en la nación.
como les puse ahí, la ley 2758 no regula el pronto despacho y todos los plazos, dice la propia ley, son perentorios. Nos tocó, bueno, empezar a hablar un poco en los fallos del silencio de administración. Yo por ahí les refiero bastantes fallos del Tribunal de Trabajo y Pymes, pero no es para hacernos autobombo, sino porque son los fallos que tengo más a mano. Hay muchos fallos de muchos tribunales colegas a lo largo de la provincia, lo que pasa es, bueno, a veces cuesta encontrarlos y, bueno, uno va a lo que tiene más a mano, que me parece que para ilustrar la charla, por lo menos para explicar la charla, vienen bien. Nosotros hemos dicho entonces qué significa, qué dice el 2J cuando habla de este silencio de la administración. Bueno, lo que está diciendo es que el trabajador lo que tiene que acreditar, la condición que tiene que acreditar cuando invoca el silencio de la administración, no es más ni menos que es el cumplimiento de este plazo de 60 días administrativos y la falta de una resolución por parte de la administración antes de su acaecimiento, antes de que este plazo se cumpla. Es decir, con eso quedó acreditado. ¿Cómo lo va a acreditar? Por supuesto, acompañando el expediente administrativo. En la provincia, hoy por hoy, antes se hacía muy engorroso el tema de acreditar el silencio de administración porque había que liberar un oficio a la superintendencia. La superintendencia por ahí tardaba varios meses y demoraba el trámite judicial en enviar el expediente. Entonces se había inventado un poco el proceso y se pedía una audiencia ante el auxiliar letrado que ingresaba con clave fiscal en una computadora del tribunal del abogado del trabajador y certificaba el expediente digital que veía a través de la computadora. La verdad que hoy nosotros pedimos en forma directa los expedientes administrativos. De hecho, por ejemplo, en el caso nuestro, en el primer despacho, una vez que se interpone la demanda, el primer despacho ya libramos el oficio, que lo hacemos nosotros, a la superintendencia para que nos remita el expediente administrativo denunciado por el trabajador en su demanda, y en un plazo de, normalmente está llegando en 10, 15 días, ya tenemos el expediente administrativo. En muchos casos todavía no se llegó a dar el llamado segundo traslado del artículo 29, y ya nosotros tenemos el expediente administrativo incorporado a nuestro expediente digital. Así que con eso, bueno, después viendo el expediente administrativo, más todo lo que le dije, el relato que hizo el trabajador en su demanda, podemos resolver. Recientemente en el fallo Kluckerberg, creo que es, no lo puedo ver de abajo, por circunstancias que se habían planteado ahí, bueno, ahí se plantearon algunas circunstancias que se le hizo saber a la letrada del RT que su accionar era rayano con la temeridad, porque se trató de un trabajador que, bueno, como tantos, llegó al momento que el empleado de la gerencia administrativa y técnica giró el expediente a la comisión médica o al área médica para su inspección, y a partir de ahí nunca más pasó nada. El trabajador, cumplido el plazo de 60 días, decide acceder a la justicia, y a los 15 días que estaba en la justicia, la comisión médica le fija audiencia médica. Entonces, bueno, ahí se había presentado la trabajadora, la RT, y había dicho que en realidad esa audiencia médica la fijó la RT porque el trabajador no concurrió a la primera audiencia médica y entonces no había silencio de la administración. Uno de los casos que interrumpe, o suspende, mejor dicho, el plazo de 60 días administrativos es la culpa del trabajador. Uno de los casos de culpa es cuando el trabajador no concurre a una audiencia médica. Y aparte porque es lógico, porque ya ahí la administración dice, miren, yo no tengo la culpa, yo traté de hacer esto en 60 días, no lo dice, pero bueno, lo suponemos. Traté de hacer esto en 60 días, pero el trabajador no vino a la audiencia. Bueno, la abogada invocó eso, lo cual era falso, porque era falso ya del vamos, porque ustedes saben mejor que yo que la comisión médica, si no justifican la ausencia, no les va a fijar una nueva audiencia y se lo manda a archivar el expediente. Así de motu propio no lo hace. Pero bueno, más allá de eso, cuando el trabajador accedió a la justicia, y más allá del impulso con el cual continuó la administración, se encontraba cumplido el silencio de la administración. Por eso resolvimos que, acreditado el intervalo de tiempo perentorio, que les contaba antes, que se le otorga a la administración para que se expida, después resulta indistinto para el trabajador poder acceder a la justicia que la administración continúe por su propio impulso, ya que lo que hizo este plazo perentorio es eliminó la obligatoriedad del trámite. Dejó, como dice ahí, la obligatoriedad del trámite quedó extinto por vencimiento del propio plazo que impone la propia normativa. Es decir, en otras palabras, como pusimos en el fallo, el plazo que determina el artículo 3º de la ley 2758, sin que la administración se expida dentro del mismo, opera para el trabajador como un acto liberatorio de permanecer en la instancia administrativa.
puesto que ante la caída de la obligatoriedad de permanecer en instancia administrativa, luego da lo mismo que el trabajador continúe el trámite, porque no está obligado a ir a la justicia, puede resolver continuar el trámite administrativo, que lo abandone a su antojo, o que la administración, como pasó en este caso, lo continúe por su propio impulso. Porque al momento de iniciar la acción judicial ordinaria, estaba cumplido ese plazo y el trabajador accedió correctamente a la justicia. Y acá uno de los temas importantes es, ¿y desde cuándo vamos a contar este plazo para saber si está cumplido o no el silencio de la administración? Bueno, más allá de este establecimiento del artículo 3º, la resolución 298 regula esto. El artículo 29 dispone que la administración tiene 60 días hábiles administrativos para expedirse desde que el trámite se haya debidamente cumplimentado. Y el artículo 32, de una redacción muy mala, sobre todo en su inciso segundo, dispone cuándo debe considerarse cumplimentado el trámite. Así que vamos a ver ahora un poco este tema. Para los casos de determinación de la incapacidad que están contemplados en el inciso primero de este artículo 32, no hay mucha duda. El trámite va a estar cumplimentado desde que se encuentren cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 4 de la resolución 298, tanto para el RT como para el empleador autoasegurado. El artículo 4 establece todos los requisitos que debe contener la comisión médica para iniciar un trámite de determinación de la incapacidad. El único que puede iniciar el trámite de determinación de la incapacidad es la RT o el empleador autoasegurado. Y el segundo requisito es una vez que se encuentre cumplido, valga la redundancia, el requisito establecido por el artículo 36 del patrocinio letrado obligatorio. Hasta aquí es muy lógico porque la RT inicia el trámite, se cita al trabajador, el trabajador se presenta 15, 20 días después con su letrado y no le vamos a contar el plazo, está bien lo que hace la disposición acá, no le van a contar el plazo desde el día que inició la RT, porque en realidad el trabajador se incorporó al procedimiento 20 días después y recién ahí la comisión médica puede empezar a trabajar. Esta cuestión se dio en un planteo de incompetencia y lo resolvimos en el fallo que les copió ahí de Ramírez Facundo. La cuestión, ay, qué lástima, bueno, las placas que le había agregado después no importa, pero no importa. Yo le había agregado en esta segunda placa la redacción del artículo segundo, del inciso segundo del artículo 32, para que no quedase ningún tipo de dudas de qué complejo y qué mal redactado está este inciso segundo del artículo 32. Pero no importa, se los voy contando. En los trámites de divergencia, en la determinación de incapacidad, de rechazo de la contingencia o del rechazo de enfermedades no listadas, el artículo 32, inciso segundo, dispone que es cuando se cumplan los requisitos para cada uno de los trámites, ahí pone los requisitos del decreto 179 del 95, creo que 96, el 179. Del decreto 179 para los casos de rechazo, y no dice nada de los casos de divergencia, pero bueno, no necesitan cumplir esos requisitos, están contemplados en el artículo 3º, los casos de divergencia. Una vez que está cumplido a su vez el requisito del patrocinio letrado para el trabajador, y una vez que está cumplimentado el dictamen del secretario técnico letrado, que favorable a la pretensión del trabajador y dando curso al trámite, derivando el expediente al área médica. La redacción es tan mala que es confusa, incluso, y mezcla todo, porque dice, para los casos de los artículos 1 y 3, el artículo 1 contempla los trámites de divergencia, y el artículo 3 contempla los trámites, perdón, el 1 los de rechazo y el 3 los de divergencia, y está todo mezclado, y parecería ser que el dictamen del secretario técnico letrado es para todo. Sin embargo, esto hay que analizarlo conjuntamente con la resolución 898, 898 y 899, creo que está mal escrito. Bueno, 899/E del 2017, en la cual el artículo 3º, en su apartado primero, dispone cuáles son las funciones y las facultades del secretario técnico letrado, y ninguna de sus facultades, yo no sé si ahora se la puse en la próxima placa, ahora la vemos, ninguna de sus facultades es dictaminar en trámites de divergencia en la determinación de incapacidad, salvo que por una cuestión técnico-legal sea reclamada su intervención, que no es lo habitual. De hecho, en los trámites de divergencia y de determinación de incapacidad, el que da el pase al área médica es un empleado, cualquiera que es el que firma, perteneciente al área de administración y técnica, pero no es el secretario técnico letrado. Entonces,
del análisis conjunto y armonioso de estas dos normas, surge que en los trámites de divergencia en determinación de incapacidad, el plazo de 60 días se va a considerar cuando se cumpla con todos los requisitos determinados por el artículo 3º, que son los que ustedes ya conocen, que es presentar el alta médica otorgada por la RT, la identificación del trabajador, que eso es con la copia del DNI, y cuando se encuentre cumplido el requisito también del patrocinio letrado, que también se produce en los trámites de divergencia en determinación de incapacidad en el mismo acto, porque estos trámites son iniciados por el trabajador. Entonces, cuando en mesa de entradas ustedes ingresan al trámite, ya ahí tienen cumplido todos los requisitos y no es necesaria la intervención del secretario técnico letrado. Esto lo resolvimos en el expediente Aramayo y estuvimos desenredando un poquito lo mal redactado que está el artículo 32 en su inciso segundo. Y ahora, si quiere, va a correrse. Y bueno, para los casos de, ahora sí, de rechazo en la denuncia de la contingencia o rechazo de enfermedades no listadas, a su vez están los requisitos que les contaba antes. Cumplir con todos los requisitos determinados para cada uno de los trámites, cumplido el requisito del patrocinio letrado y la intervención del secretario técnico letrado que derive, con dictamen favorable a la prevención, y que derive las actuaciones a la comisión médica o al área médica. Esto ya es una valla, es un escollo. Y más en los casos de enfermedades no listadas, por ejemplo, que entre los requisitos deben presentar la petición fundada. La petición fundada es un informe técnico legista, de médico legista, sobre la enfermedad, los factores de riesgo, y que no lo hace la comisión médica. La comisión médica lo exige como requisito, que sí que lo tiene que hacer el trabajador. Y tiene un costo. Esto no es gratuito. Hay letrados que, bueno, lo pagan, pues imagino que el trabajador no tiene la capacidad para hacerlo, y lo presentan, y hay otros que se quejan y plantean la inconstitucionalidad. Nosotros nos tocó resolver esto en el fallo Alegre, sobre la inconstitucionalidad del requisito de petición fundada. Hay dos fallos más que yo conozco, por lo menos del Tribunal 6 de Lanús y del Tribunal 1 de Avellaneda, pero no tengo los nombres, por eso no se los puse ahí. Pero, para empezar a contar el plazo, aquí, según la resolución, se cuenta el plazo desde que se produce el dictamen favorable del secretario técnico letrado. Contra esto se han planteado objeciones de constitucionalidad, contra este último requisito. Antes de entrar en eso, también es importante para contar el plazo, en materia de suspensión de términos por COVID, contarles esto, que mediante la resolución 298 se suspendieron los trámites ante la administración. De hecho, la Gerencia General de Comisiones Médicas, en concordancia con la resolución, suspende toda la actividad durante el ASPO. Luego se mantiene la suspensión, pero para determinados actos, entre ellos las audiencias médicas, y por resolución por el DNU, de resolución del DNU 876/20, se restablece la totalidad de plazos desde el 30 de noviembre, y si bien la comisión médica ahí no dijo nada, si se restablecía los plazos para toda la administración, acá había que incluir necesariamente la comisión médica. Esto nos tocó analizarlo, y bueno, lo analizamos de esta manera, y los plazos empezaron a contar, para contar el plazo de 60 días, con la interrupción desde el 20 de marzo al 30 de noviembre, es decir, los expedientes iniciados anteriores al 20 de marzo, se contó hasta el 20 de marzo, y a partir del 30 de noviembre se continuó contando, o se empezó a contar, porque hay muchos expedientes iniciados a posterior. Y como les decía antes, esta cuestión del requisito para los casos de rechazo del secretario técnico letrado fue planteada la inconstitucionalidad, y se ha resuelto, por lo menos donde yo conozco, el primero que conozco es el de la Sala Cuarta, el fallo Mateo, en la Cámara Nacional de Trabajo. Después apareció el fallo del Tribunal 1 de Avellaneda, y hace poquito un fallo nuestro en Benítez Matías Ezequiel. La diferencia con el fallo de Avellaneda es que para el fallo de Avellaneda lo consideró para un trámite de divergencia, es decir, que ellos consideraron que la actuación del secretario técnico letrado también tiene que emitir dictámenes en trámites de divergencia, y nosotros lo consideramos en un trámite que era de rechazo, exclusivamente. Era un trámite, si no me acuerdo, de rechazo de enfermedad listada, ahora no me acuerdo bien, en el cual, bueno, el secretario técnico letrado había tomado intervención a los 78 días hábiles y había emitido dictamen a los 80 días hábiles. Es decir, que fíjense que
había excedido los 60 días que le da la ley a la comisión para expedirse, y mucho más también. Porque en la norma, esta intervención del secretario técnico letrado no tiene un plazo para expedirse. Entonces, si nosotros estamos en la resolución del 32, una de las cuestiones que consideramos que había una violación de la facultad reglamentaria, que si bien la reglamentación no está dispuesta por el Ejecutivo, pero la ley la delegó a la Superintendencia de Riesgo de Trabajos, la reglamentación, y la Superintendencia de un ente autárquico dependiente del Poder Ejecutivo tiene las mismas limitaciones que el 99, inciso 2 de la Constitución, le imponen al presidente de la Nación. Además de, por supuesto, de producir una restricción al acceso a la justicia, violentar el principio o la garantía de razonabilidad, el principio protectorio, y es absolutamente inconstitucional, bueno, y en este caso así lo detectamos. Podría ser casuístico, depende del tribunal que lo analice. En este caso era evidente porque pasó 80 días después. Podría el secretario técnico letrado expedirse, no sé, a los 5 días, por decir un ejemplo cualquiera. Y podría considerarse que en ese caso no habría una violación. No lo sé, yo lo pongo para tirar un ejemplo un poco más amplio y para abrir un poco más el panorama. Pero lo cierto es que los 60 días hábiles para poder acudir por silencio en la administración, entonces se van a contar, depende del trámite, o mejor dicho, en todos los casos, en todos los trámites, desde el momento que se inicia, en el inciso segundo, desde el momento que se inicia ante la comisión médica el trámite, y en los casos del inciso primero, es decir, cuando inicia el RT, desde el momento que el trabajador se incorpora con su letrado al trámite administrativo. Los legitimados activos para iniciar este trámite, como les decía al principio, eran, para iniciar el trámite, estoy tan metido en el tema, para plantear la acción laboral ordinaria ante la justicia, son el trabajador, sus derechohabientes, y como también les dije, tienen que cumplir esta acción laboral ordinaria con los requisitos del artículo 31, que son los mismos del artículo 26 de la ley 11.653. Respecto a la competencia territorial, que ha dado a bastante debate, ahora ya está bastante más ordenado, la competencia territorial se rige, el propio artículo 2 iso J lo remite, dice, el artículo dice, ante el juez que resulte competente. La primera duda era, ¿dónde vamos a buscar el juez que resulte competente? Porque el artículo 3 de la ley 1557 determina o regula sobre la competencia territorial de la justicia del trabajo en la provincia, que es, como al igual que pasa en la Justicia Nacional de Trabajo, ante el lugar de trabajo, el domicilio del empleador, el lugar de prestación de tareas o el lugar del contrato. Entonces, cuando dice ante juez competente, si el artículo 2 determina la competencia material de la justicia de trabajo y el artículo 3 la competencia territorial, la primera observación lógica que parece es, vamos a buscar el artículo 3, que es el que determina la competencia territorial. Pero la ley, el artículo 2, inciso J, específicamente hace una remisión hacia la ley 27.348 y la competencia territorial en ella determinada, que es la competencia del Tribunal de Trabajo que tenga jurisdicción territorial sobre la comisión médica que intervino. Esto ya lo resolvió la Suprema Corte en Garrido Gerardo contra Asociar. Yo considero que hay una segunda teoría sobre esto, que es la ley especial flexible, con las limitaciones que traen la resolución 2318 de la SRT y la ley 5827 de la provincia, que es la de organización del Poder Judicial, y esto por todas las facultades, por supuesto, que tiene la provincia para organizar su propio Poder Judicial. ¿Y por qué se pasa esto? Ahora ya está un poco más ordenado, pero por ejemplo, para ser muy gráfico, cuando todo esto empezó, la Comisión Médica de Lanús abarcaba a todos los trabajadores con domicilio en los departamentos judiciales de Loma de Zamora, de Avellaneda Lanús, lo que hoy es Avellaneda Lanús, en ese momento todavía lo comprendía Loma de Zamora, pero es todo el territorio de Avellaneda Lanús, todo el territorio de Loma de Zamora y todo el territorio de Quilmes. Si yo voy a la competencia de los tribunales ordinarios que tienen jurisdicción sobre la comisión médica que previno, todos los casos del Departamento Judicial de Quilmes de riesgo de trabajo, que vayan a la Comisión Médica de Lanús, todos los casos de Loma de Zamora y todos los casos de Avellaneda Lanús tenían que ir a los tribunales de trabajo de Lanús, lo cual genera un colapso general de lo que es los procedimientos en general. Por eso digo, la ley especial, e incluso, bueno, ahora que se habilitó el Departamento Judicial de Avellaneda Lanús, pero nosotros en Quilmes sí nos pasa, en Avellaneda Lanús se sortean tanto tribunales de Avellaneda o tribunales de Lanús, es un solo departamento judicial. Pero por ejemplo, nosotros en Quilmes tenemos 5 tribunales en Quilmes y hay un tribunal en Florencio Varela que pertenece al departamento judicial de Quilmes, pero los sorteos se hacen
solamente en Quilmes por todos los asuntos que tengan competencia territorial en Quilmes y en Berazategui, y todos los asuntos que tienen competencia territorial de acuerdo al artículo 3º de la ley 11.653, en Florencio Varela se sortean en la oficina receptora de Varela. Ustedes imagínense que todos los trabajadores que van a la Comisión Médica de Quilmes, la SRT, por supuesto no hace esta diferenciación que hay en cada provincia, que si bien debió, o de alguna manera, dejar que cada provincia regule esto, lo regula a través de este artículo 2, y todos los trabajadores que tienen domicilio en Varela van a la Comisión Médica de Quilmes, como los trabajadores de Quilmes y los trabajadores que tienen domicilio, por ejemplo, en Berazategui, o que sus trabajos están en Berazategui, Quilmes o Varela. De esta manera que si nosotros aplicamos, tal como está Garrido, los tribunales de trabajo de Varela no van a tener un solo trámite de accidente de trabajo, como en su momento podía haberle pasado a Quilmes o a Lomas de Zamora. Por eso digo que la resolución 2318 determina que debe haber una comisión médica por cabecera de departamento judicial. Y a su vez, la ley 5.827 regula la organización de la justicia y dice esto que les contaba. La competencia territorial que recae sobre el territorio, básicamente, de Florencio Varela, corresponde al Tribunal de Trabajo de Varela, y lo que cae sobre el territorio de Quilmes y Berazategui corresponde a Quilmes. Con lo cual, los trabajadores que se encuentran domiciliados en Varela deben ir a los tribunales de Varela, mientras que Berazategui y Quilmes irán a Quilmes. Esta sería, pero todavía no está resuelto. Esto es una teoría mía, pero todavía no está resuelto. Lo que sí aplica es la doctrina de la Corte, que es en cuanto a la prórroga de la competencia en casos, en asuntos de carácter patrimonial, como los considera los casos de riesgo de trabajo, por la disposición del artículo 1 y 2 del Código Procesal Civil y Comercial. Yo les cité dos fallos de la Corte, porque son ya de época de ley 27.348, pero los tribunales de trabajo no pueden inhibirse territorialmente de oficio en asuntos de carácter patrimonial. Es decir, que lo que va a decir la Corte cada vez que un tribunal de trabajo se considera incompetente, sin que exista el planteo de incompetencia del otro lado, que esa incompetencia está mal dictada y que vuelve el expediente al tribunal que se consideró incompetente por esta prórroga de competencia. Es una consideración transitoria que dice la Corte, porque hay que ver qué dice, por supuesto, la demandada cuando se presente, si plantea o no la incompetencia. Si no la plantea, por un principio de preclusión, por supuesto, va a continuar el trámite y si la plantea, habrá que resolver. Anteriormente, se dieron dos doctrinas más respecto a la competencia territorial. Yo creo que estas ya prácticamente no se aplican, así que las explico muy rápido. Una, la restringida, Tribunal de Trabajo, caso de Lanús, porque tenía este problema, sostenía que si bien era constitucional la adhesión al régimen de la Ley Complementaria de Riesgo de Trabajo, no se habían delegado las facultades de competencia y en consecuencia se aplicaba el artículo 3º de la Ley 11.653, que es el que les conté antes. Y una restringida amplia, porque traía un problema grande, cuando el domicilio del trabajador estaba en Capital Federal, porque un trabajador que se declaraba incompetente en Lanús, por ejemplo, por decir un ejemplo solamente, o podía ser Quilmes también, y ese trabajador tenía domicilio en Capital, y por su domicilio quería ir a presentar su acción laboral a Capital, se encontraba con que le decían, no, acá tiene que ir a la Comisión Médica y presentar su recurso. Cuando llegaba a la Comisión Médica y presentaba su recurso, dicen, no, pero usted estuvo en Lanús o en Quilmes, así que tiene que ir a Quilmes. Y entraba en un término muy informático, que al doctor Natali no le gusta, pero yo lo digo, que es entraba en un bucle jurídico, porque estaba dando vuelta, por supuesto que no, terminaba una cuestión negativa, un conflicto negativo de competencia entre dos jurisdicciones, es decir, un caso en la Corte Suprema de Justicia. Hay 3 casos en la Corte Suprema de Justicia desde el año 2018 que no se resolvieron, para que vean lo complicado que es esto. Por eso apareció esta restringida amplia que decía que cuando, si bien sostiene lo mismo que la restringida, cuando el trabajador, por aplicación de esto, tenía que ir fuera de la jurisdicción del territorio de la provincia de Buenos Aires, entonces aplicaba la ley más beneficiosa al trabajador y hacía lugar a la competencia determinada por la ley 27.348. Hay un fallo de la Corte, hay varios fallos, yo rescaté este castellano Manuel Concimar, que dice que cuando se enfrentan en materia de competencia territorial dos sistemas adjetivos, uno nacional y especial y otro provincial, prevalece la competencia del sistema adjetivo determinado en la ley nacional y especial, con lo cual es de esperar que si la Corte sigue esta doctrina, los 3 casos que tiene por allá dando vuelta, vuelvan algún día, creo que eran del Tribunal 2 de Lanús o actualmente el Tribunal 5 de Lanús, vuelvan algún día para allá. Bueno, y las características de esta interposición de acción laboral ordinaria se los había anticipado antes, así que se las digo rápidamente.
contiene un plazo de caducidad de 90 días hábiles judiciales para iniciar la acción, que esto es desde la notificación dada por la Comisión Médica Jurisdiccional, que normalmente pasa en el mismo acto que dictamen el titular del servicio de homologación, atrae el recurso que la RT puede interponer ante la Comisión Médica Central y, lógicamente, la sentencia es vinculante para las partes. Tiene una carga en la notificación para la Comisión Médica, que es la notificación del acto de alcance particular, debe tener transcripto el artículo 2 inciso J bajo apercibimiento de nulidad. En cuanto a este plazo de 90 días hábiles judiciales, yo acá les hice un resumen, les puse algunos antecedentes jurisprudenciales, algunos colegas ya lo han considerado inconstitucional, ahí tienen distintos fallos. En los casos que nos tocó intervenir a nosotros, eran 2 casos en los cuales eran del año 2019. La Comisión Médica, a partir del año de febrero de 2020, comenzó a transcribir el artículo 2J en las notificaciones de los actos de alcance particular. No lo hacía hasta el año 2019, entonces ahí nosotros consideramos que no era necesario declarar la inconstitucionalidad, o tratar, ni siquiera declarar, tratar la inconstitucionalidad, porque ya no resolvimos si es o no es inconstitucional, era necesario tratar la inconstitucionalidad, dado que se encontraba nula la notificación. Y ante la nulidad de la notificación, lo que no corría justamente era el plazo, y el trabajador no tenía límite temporal alguno para presentarse a la justicia. Por supuesto que en los casos que se declaró la inconstitucionalidad del plazo de 90 días, también el trabajador perdió ese límite temporal de caducidad, y el plazo para presentarse es el de la prescripción, como saben ustedes, en tanto en cuanto sea opuesta por la demandada. Y acá una de los misterios todavía, o no, porque ya más o menos algunos tribunales han tomado alguna posición, si esta acción laboral se trata de una acción de revisión o una acción laboral autónoma. Si vamos a la letra de la ley, parece ser una acción de revisión, porque dice la propia ley, en la revisión de las decisiones adoptadas por las comisiones médicas. Lo cierto es que yo te lo traigo acá no para debatir si es de revisión o si es autónoma, porque tampoco nos hemos expedido sobre ese tema y no me parece comentarlo, pero sí para dejar en claro algo. Si es de revisión, lo que no pasó en comisión médica no pasa en la justicia. En cambio, si es autónoma, bueno, es una acción laboral ordinaria como cualquier otra, y se podrían plantear cuestiones aún no tratadas en comisión médica o que no han pasado en comisión médica, por supuesto, relativo al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional, a las enfermedades profesionales que sean motivo de la pretensión. Hay un artículo muy interesante, lo vuelvo a citar al doctor Lantela, que ha escrito mucho, que si lo quieren consultar, sobre este tema. Ahora, el consejo para evitar la discusión de si es una acción autónoma o si es de revisión, cuando inician un trámite ante la comisión médica, planteen una pequeña demanda. No es necesario plantear las inconstitucionalidades, porque de hecho la comisión médica no tiene facultades constitucionales para resolver ninguna inconstitucionalidad. Los jueces somos los únicos que podemos disponer si una ley o una norma cualquiera es o no constitucional, si violenta garantías y derechos constitucionales. Pero sí es importante que, con buen encabezado, un objeto, los antecedentes, los hechos, concreto, sucinto, cortito, el reclamo concreto, el reclamo es la pretensión, las patologías que ustedes consideran que el trabajador tiene, y el ofrecimiento de la prueba. El ofrecimiento de la prueba les sirve, en provincia no es tan importante, para capital va a ser importante porque van a poder plantearle al juez de primera instancia cuáles fueron las pruebas que ofrecieron y que les fueron denegadas o que no les fueron producidas. Y en el reclamo, en la pretensión concreta, coloquen las patologías, porque entonces no hay duda que, más allá de que la comisión médica no se los resuelva, no va a haber duda que integró el reclamo, la pretensión de la comisión médica, y si se considera un trámite de revisión, eso es revisable. Nosotros resolvimos una cuestión similar en Pirelli Obregón. Era un caso de un trabajador que había reclamado por 3 patologías en comisión médica, pero como hace la comisión médica, solamente atiende a aquella patología que previamente atendió la RT, no les va a atender otra. Es muy raro, yo no conozco, por ahí ustedes que tienen más ejercicio en esto me pueden decir, pero no conozco casos en donde la comisión médica haya tratado patologías diferentes, por más que se las haya denunciado al trabajador, de aquellas que le dispuso la RT. Y pónganla en una demanda, porque la demanda queda digitalizada y viene en el expediente judicial. Muchas veces dicen, en el acto médico, frente a la médica, el trabajador dijo que padecía incapacidad psicológica. Y no queda registrado, porque la médica no lo registra. Tiene el deber de registrarlo, eso que le dice el trabajador, pero no lo hace. Y si no, cuando van a hacer el control, que le dan el acta médica para firmarla, no la firmen así nomás. Díganle, no, mire, ¿se acuerda? El trabajador acá me está diciendo que le dijo que tenía incapacidad psicológica.
por lo menos déjemelo registrado. Si no le va a dar un examen psicológico, hacer un psicodiagnóstico o la evaluación que usted considere, déjemelo registrado. Psicológica, puede ser un dedo, puede ser un hombro, puede ser una fractura, lo que fuera. Pero pónganlo porque entonces ya no tenemos dudas si hay revisión o acción laboral autónoma. Todo lo que se dictaminó ahí, todo lo que se pretendía en la comisión médica, si después la comisión médica no lo resuelve, bueno, tampoco el trabajador puede obligarla, pero sí puede reclamarlo en la justicia. Para ir finalizando ya rápidamente, porque estoy ya en la hora, ¿no? Acceso a la justicia desde la Comisión Médica Central. Bueno, el artículo 2º, inciso 3º, en el apartado de las cámaras, de la ley 15.057, contiene cómo debe ser el acceso a la justicia desde la Comisión Médica Central. Lo hace a través de del recurso que establece la propia ley 27.358 en su artículo 2º, en el tercer párrafo, es decir, un recurso de apelación, que se trata de un recurso de apelación en relación. El primer problema que nos encontramos en provincia, en capital no van a tener este problema, pero porque va directamente a la Cámara Nacional del Trabajo. Como dice el artículo 103, hasta tanto sean creados los juzgados y las cámaras de trabajo, todo cae en los tribunales de trabajo. La competencia material es toda de los tribunales de trabajo. El primer problema que tenemos es que nosotros no tenemos un procedimiento de segunda instancia con reglas como tienen los procedimientos de segunda instancia en capital y en cualquier provincia en donde exista una segunda instancia. Entonces, el primer tema que nos encontramos es con una ley procesal para un procedimiento de primera instancia, para un contradictorio, y tenemos que analizar un recurso que viene de comisión médica. La competencia va a ser la misma que para la comisión médica jurisdiccional, es decir, el tribunal que intervino, la competencia territorial me refiero, ¿no? El tribunal que intervino, que competencia jurisdiccional, perdón, frente a la comisión médica que previno. En el caso de capital se interpone ante la Cámara Nacional de Trabajo, tiene un plazo de 5 días, anteriormente era de 15 días con la resolución 90.219, pero la 2021 derogó sin ninguna explicación la resolución 90.219, con lo cual necesariamente retrotrae para atrás al decreto 1475 del 15, tiene un plazo de 5 días. Como es un recurso de apelación en relación, se limita a lo ocurrido ante la Comisión Médica Jurisdiccional y lo resuelto por la Comisión Médica Central. No permite ofrecer prueba, todo esto que hablábamos antes, sin perjuicio que en el caso de la provincia, de acuerdo a las facultades de investigación que tenemos los jueces, conforme a artículos 11 y 2, podríamos ordenar pruebas, y de hecho es necesario, no podemos discutir cuestiones médicas con los conocimientos solamente jurídicos, necesitamos informes técnicos, científicos, en que apoyarnos, y para eso necesitamos la prueba pericial. Y la ley 15.057, si bien la Corte dice que no se encuentra operativa, es una ley que se encuentra vigente en su totalidad desde el primer día hábil de febrero del año 2020. Con lo cual, podría ser que algún juez entienda, de hecho, el Tribunal de Trabajo Azul aplica un mix entre la 15.057, la disposición 15.057 y la 11.653, y algún tribunal podría entender que, al no tener reglas de segunda instancia, vamos a buscar las reglas que están dispuestas en la ley 15.057, el artículo 78, dice que también la Cámara podrá disponer aquellas medidas de prueba que considere útiles o necesarias para la elaboración de la verdad de los hechos, y echando mano al artículo 78, entonces, más allá de la disposición del artículo 11 y 12, puede abrirse a prueba y puede producirse toda la prueba que el tribunal considere necesario. Las otras reglas que tenemos, respecto al procedimiento de segunda instancia, es del artículo 80, donde dice que recibir las actuaciones por la Cámara, en este caso entiéndase, por supuesto, el tribunal, se va a tener que expedir sobre aquellos medios de prueba que fueron denegados en la instancia interior, y sobre los hechos nuevos, bueno, esto es una cuestión que no iría para este caso, es decir, vuelvo sobre el tema de la prueba, o sea que el tribunal tiene que expedirse sobre los medios de prueba que fueron denegados. Si ustedes presentaron una demanda, que la pueden presentar hasta el momento de la audiencia médica, lo ideal es que la presenten con el inicio, pero si no la presentan con el inicio, hasta el momento de la audiencia médica pueden presentarla, y alegan todo lo que quieran que se resuelve, aleguen, no nos hagan adivinar a nosotros. No. Yo cursé la escuela judicial, como antes contó Facundo, y la materia divino no estaba. Juro que la materia divino no estaba. Es necesario que el abogado le pida al juez, porque por otra parte, la petición del abogado a través de la demanda obliga al juez, obliga al juez a expedirse. Si ustedes no piden, el juez tampoco puede suplir la actividad del abogado, más allá de estas facultades de investigación de los artículos 11 y 12 de la ley 11.653. La Corte misma lo ha señalado en varios fallos, que las facultades de investigación tampoco suplen la actividad del actor, ¿no? O del demandado, según el caso. Y la otra disposición es del artículo 81, donde dice que la Cámara no puede fallar
sobre capítulos que se hayan omitido proponer la decisión el de juez de primera instancia. Esto también tenerlo en cuenta, porque si se echa mano a esto, entonces si ustedes no lo plantearon en una demanda en la comisión médica, podría no resolverse después ante el Tribunal de Trabajo si vienen por recurso a la Comisión Médica Central. La otra alternativa es, como pasó en el caso que nos tocó a nosotros, Perón contra la provincia, donde declaramos la inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley 24.557 y consideramos que el trabajador había accedido correctamente mediante la interposición de una acción laboral ordinaria. En realidad este era un caso de rechazo en el alta, donde el trabajador pasó por comisión médica jurisdiccional y la comisión médica jurisdiccional primero admitió y después rechazó la petición del trabajador, considerando que no era un tema, que no era una enfermedad profesional y que estaba bien rechazada el alta. Cuando va a la Comisión Médica Central, admite el recurso y sostiene lo que dijo Comisión Médica Judicial, y el trabajador vino directamente a la justicia. En realidad, en casos de rechazo en el alta, lo que se debe hacer es después iniciar un trámite de divergencia. Pero en este caso nosotros consideramos que era innecesario, porque ya la Comisión Médica era muy difícil que diga algo, ya después de haber examinado al trabajador, de haberle hecho la audiencia médica, de haber analizado todas las cuestiones relativas al caso, era muy difícil que vaya a cambiar la versión y era innecesario y casi de gusto enviar de nuevo al trabajador a la comisión médica. Y, por otro lado, consideramos que el recurso de apelación de la Comisión Médica Central para venir a discutir eso era violatorio del principio protectorio de la garantía de defensa, del acceso irrestricto a la justicia y de los demás principios generales de derecho de trabajo que contiene el artículo 39 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Los invito una vez más a pasar por nuestro grupo. Rápidamente, bueno, esto que les conté al principio, me quedó la placa ahí de la resolución 2021, el juego de la OCA. Si le dan ILT sin incapacidad, pueden acceder a la justicia en forma directa, mediante el acto de clausura que se le pide al titular del servicio de homologación, y si no, bueno, inician un trámite de divergencia o cierran por hasta el 5%, puede ser un 2 también. Hasta acá llego yo, muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, impecable, Daniel, ni que lo hubiésemos practicado. La verdad es que el tiempo... 1:12 salió. 6:20, tengo varias preguntas para transmitirte, pero bueno. Voy a dejar de compartir para así es más fácil. Bueno, dale, perfecto. Yo mientras tanto, bueno, mientras vos tomás agua, te relajás un poquito, así ahora te voy a bombardear con las preguntas de los colegas. Quiero dejar de compartir, a ver si... Sí, ahí ya dejaste. ¿Ya dejé? Ah, porque no, sí. Yo todavía veo mi placa. No. Algo me pasó, a ver. Yo por lo menos te veo a vos. Así que, bueno. Yo no los veo a ustedes, voy a ver si puedo recuperarlos de alguna manera. Bien. Porque ahora los recupero. Bien, bueno, ahora te voy a ir pasando las preguntas, Daniel, desde ya muchas gracias, muy, muy clara tu exposición. La verdad es que hay una gran problemática en la implementación de esta normativa y creo que abordaste muchos temas conflictivos y también la atomización de criterios que se van generando en este tipo de interpretaciones. Y bueno, yo me voy a quedar principalmente con la invitación que vos como juez hiciste a los abogados, que es lo que siempre proponemos, a plantear las cuestiones, porque es nuestra responsabilidad exigir a los magistrados que resuelvan los conflictos que nosotros advertimos, y para esto tenemos que conocer la normativa, tenemos que conocer el conflicto, tenemos que saber cuáles son las interpretaciones, o poder generar nuevas interpretaciones. Es nuestro trabajo, es nuestro deber. Así que bueno, para eso son precisamente este tipo de charlas. Los jueces no pueden fallar si nosotros no le damos los argumentos o no les exigimos que esto sea resuelto. Y bueno, claramente el manejo que tenés del tema también reviste de tu experiencia respecto del tránsito en comisión misma. O sea, hay cosas que se ven en las comisiones que si uno no las cursa es imposible. De hecho, yo siempre digo, el archivo del expediente por no concurrir a una audiencia médica no está reglamentado. No, por supuesto que no. Hay un montón de cosas. Nosotros con la doctora Clarisa de Arce... No, perdón, el archivo está reglamentado. Lo que no está reglamentado es que ese expediente no se puede volver a sacar y continuar el trámite y no hacer empezar al trabajador todo de cero. Correcto. Nosotros, me acuerdo con la doctora de Arce, muchas veces sostenemos que existe como una especie de normativa de facto digital también, porque en la mesa de entradas virtual se realizan un montón de procedimientos que no están regulamentados y que no existe norma, sino que es una bajada de línea, y esto se potencia inclusive teniendo en cuenta que cada comisión médica puede tener criterios dispares respecto de cómo tramitan los expedientes, entonces es un poco complicado. Pero bueno, vamos a pasar, si te parece, Daniel, yo tengo varias preguntas acá para hacerte. Dale, empezamos con el ping-pong entonces.
Bueno, la primera pregunta la hizo la doctora Mariela Pistacchia, que va a estar A ver. exponiendo también este ciclo de charlas. Dice, ¿considera que de acuerdo al artículo 2, inciso J de la ley 15.057, se justifica que pueda ser visto como un acceso a la justicia en calidad de revisión a la instancia administrativa? Creo que esto ya lo Bueno, respondí. no puedo considerar eso, pero ya les di más o menos, no puedo considerar porque no lo resolvimos, en realidad no lo tuvimos para resolver, si no se lo contestaría. Lo cierto es que la acción laboral ordinaria que trae el 2J tiene todas las características de una acción laboral autónoma, porque el 2J no exige que se haga una crítica concreta y razonada de lo que ocurrió en la instancia anterior, que es el principio jurídico básico de una revisión. Para que un juez pueda entender una revisión, un camarista, eventualmente si se dispusiese que los jueces de primera instancia entendemos en una revisión, primero tiene que haber una crítica a qué pasó en la etapa, por qué se pide la revisión, qué es lo que pasó, cómo se hizo eso. Y en realidad el 2J no lo dispone. Si bien vienen con la crítica, porque dicen, me dieron un 0 de incapacidad y tiene un 4, un 10, un 15, un 25, pero el 2J no exige, no pone esa exigencia. El 2J lo único que dice es, usted trae, esta demanda tiene que contener todos los requisitos que puede contener una demanda de despido. Obviamente que su pretensión es de riesgo de trabajo y no de despido, y entonces su pretensión va a caminar por la normativa de riesgo de trabajo, pero no tiene ninguna diferencia con una demanda de despido, de diferencias salariales, de cuota sindical, no sé. Es una demanda laboral ordinaria. Entonces parecería que no es de revisión, sino que tiende a ser una acción autónoma. Hay tribunales que la consideran acción de revisión y fundamentalmente el artículo 2 inciso J dice, en la revisión de las decisiones adoptadas por comisiones médicas, con lo cual el primer requisito de interpretación de la ley que tiene el artículo 2 del Código Civil y Comercial es la letra de la ley. Entonces ahí encontramos un conflicto entre algo que no es una revisión, porque la verdad que creo que esto es una novedad jurídica, que se haga una revisión a través de una acción laboral, o una acción cualquiera, una acción ordinaria, se revisa a través de una acción, se revisa, pero por otro lado, tampoco le dieron a esta acción las características propias de una revisión. Entonces ahí es donde se pone el conflicto. O yo interpreto la ley conforme la letra de la ley y es una revisión sin ninguna duda, o yo interpreto la ley de otra manera y es una acción laboral autónoma. Son cuestiones que todavía en algunos tribunales no se han resuelto, o en varios. Correcto. Perdón si no pude ser concreto, pero no, estaba limitado. No, yo en ese sentido agrego, bueno, que sí, hay tribunal sede de criterio de un tribunal de San Martín y sede de criterio del Tribunal 1 de San Miguel, que lo entienden como revisión, pero en principio creo que son los únicos dos tribunales de la provincia de Buenos Aires que lo han resuelto ya de esa forma. El resto entiendo que lo toman como una acción laboral ordinaria. De todas maneras, los temas que excedan a lo que pasó en la comisión médica, porque sobre lo que pasó en la comisión médica no importa si lo tomamos como acción de revisión o acción de autónoma, porque en definitiva el marco de la pretensión y del marco del pleito, todo lo que pasó en la comisión médica, ya sea como autónomo o como revisión, ahí no hay duda. Entonces, todo lo que está fuera de la comisión médica, plantéenlo y desarrollenlo bien en la demanda para que el tribunal tenga que abocarse a ese planteo, porque si, por ejemplo, lo más típico que viene en todos los tribunales, no solamente el nuestro, no le tratan en comisión médica la incapacidad psicológica. No presentaron demanda reclamando incapacidad psicológica. No hay nada, ni siquiera un certificado que hayan acompañado, que haya hecho tratamiento psicológico el trabajador, y después vienen a plantear la incapacidad psicológica simplemente en un punto que dice pretensión por incapacidad psicológica. Copian una cantidad de doctrina que se saca de internet, sobre todo de doctrina de Daray, que se copia, y no dicen nada. ¿Por qué no se trató en comisión médica? ¿Qué pasó? Porque, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí ahora mientras voy hablando con ustedes, podría ser que la incapacidad psicológica haya aparecido después del tránsito por comisión médica, que porque puede darse, por ahí una fractura es difícil que se empiece a dar después del accidente, pero la incapacidad psicológica podría darse, el trabajador se vio minusválido, qué sé yo, fue pasando el tiempo, no pudo volver a su trabajo, se empezó a afectar y está vinculado estrechamente con ese accidente de turbo. Lo estoy comentando como algo que se me ocurre ahora, pero esto necesitamos que lo relaten, que lo expliquen, si es que pasó, si es que no pasó, tampoco conducirse, o sea, con la no verdad, digamos, conducirse con la verdad, y entonces uno puede resolver para un lado o para el otro.
Correcto, por eso nosotros muchas veces estamos en contra y desincentivamos la utilización indiscriminada de modelos, porque creemos que cada caso hay que circunstanciarlo precisamente para evitar el copia-pega que muchas veces deja al trabajador en una posición de indefensión. Bueno, te voy a pasar a la siguiente pregunta también de la doctora Pistaquia, respecto de los intereses. Acaparó ¿Sí? porque es miembro, ¿no? Lo que pasa es que como es exponente, tiene el lugar privilegiado. Respecto de los intereses, si el accidente o la primera manifestación invalidante es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 27348, ¿puede ser de aplicación la tasa activa del Banco Nación desde la entrada en vigencia de la ley hasta la sentencia? Desde la entrada en vigencia de la ley, fallo Lince. Exactamente, lo que pasa es que yo no sé si ustedes resolvieron en el tribunal una Bueno, situación. en el caso de nuestro tribunal, nosotros aplicamos el fallo Lince. Hay tribunales que no lo aplican y que no lo consideran, lo que postula, o las mismas consideraciones que se hacen en el Lince, y sobre el cual la Corte lo único que dijo era que no violaba la doctrina legal. Tampoco la Corte dijo, en otro mundo, dice, se le hizo un planteo de que había una violación de doctrina legal en base a Ginós y a Abraham y a tantos fallos anteriores de la Corte, y la Corte dijo, no, esto no hace doctrina legal porque no va hacia atrás, sino que va hacia adelante. Entonces, en casos anteriores a la ley 27348, nosotros lo que hacemos en lo que es al interés, aplicamos hasta el 2 de marzo la tasa pasiva digital, que es la que se aplica en provincia, y del 3 de marzo en adelante la tasa activa promedio Banco Nación. Correcto, yo le recomiendo a los colegas que esto lo planteen Pero San constantemente. Miguel 1 lo aplica, que es el autor del INSE, por eso digo, San Miguel 1 lo aplica, que es autor del INSE, nosotros lo aplicamos, y sinceramente no sé si hay otro tribunal en la provincia que lo aplique. Puede ser que sí, pero yo no lo sé. Yo tampoco, la verdad que no he visto muchos fallos aplicando ese tipo de doctrinas, pero yo siempre recomiendo a todos los colegas que lo planteen, porque obviamente la mejora entre la tasa activa Banco Nación y la tasa pasiva digital del Banco Provincia es sustancial. Obviamente, volvemos a lo mismo, si no lo plantean, tampoco se puede resolver. Bien. Bueno, a ver, acá hay una consulta del doctor Moisés Medrano que dice, ¿cómo deberíamos proceder en provincia cuando iniciamos demanda por silencio de la administración y luego de 2 meses de iniciada la demanda citan al actor en comisión médica para revisarlo? A ver, yo lo dije, o sea, nosotros ya resolvimos que una vez que se cumplió el silencio de la administración, más allá del impulso de oficio que puede seguir la administración, por tratarse un plazo perentorio, está cumplido. El problema que tienen por ahí es, y a nosotros también nos ha pasado en alguno que otro expediente, es entre que se produce el traslado de demanda, que contesta la demanda, la excepción de incompetencia o de cosa juzgada, porque no se terminó el trámite administrativo. Normalmente es de incompetencia, bueno, vemos de todo, pero el que más se opone, digamos, que es el de incompetencia porque no se culminó el trámite administrativo. Relatan esto como en el fallo de Kruger, no me acuerdo ahora exacto el apellido, pero era Kruger que les conté, relatan que la comisión lo citó a audiencia médica, pero hasta que se resuelve todo esto, porque hay plazos, está el segundo traslado para contestar y después recién pasan los autos a resolver, y a veces nos estamos encontrando, estamos sacando cantidades de sentencias interlocutorias que antes no existían, o sea, en cantidades, no en calidad me refiero, o sea que hay más en los trámites de comisión médica que en los procedimientos normales. Y lo que le pasa al trabajador es la incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Espero que el tribunal decida o voy a la audiencia médica? Si espera que el tribunal decida, el tribunal le puede decidir como que está correctamente el silencio de administración, o puede decidir que no operó el silencio de administración y que tiene que volver al trámite administrativo. Si no fue a la audiencia médica, la comisión médica le va a archivar ese expediente y entonces va a tener que volver a reiniciarlo si el tribunal le dijo que tenía que volver a la comisión médica. Si el tribunal le dijo que estaba correctamente, que accedió correctamente a la justicia, ya está, ya se desplazó, porque va a continuar su trámite judicial. Ahora, en el plazo ese, para llamarlo de una manera, plazo de incertidumbre, pareciera, eso depende del criterio de cada profesional, obviamente, pareciera que para no perder ese trámite administrativo, lo conveniente es ir a la audiencia médica. Lo único que pedimos en estos casos, si después arreglan en comisión médica, porque por ahí les dieron una incapacidad y la consideraban razonable, es que avisen que abandonan el trámite judicial, ¿no? Pero bueno, son estos baches del sistema en donde
lo correcto es, una vez que iniciamos la instancia judicial, nos olvidamos de la comisión médica, pero yo también, por otro lado, me pongo en el lugar del trabajador y del abogado del trabajador, que dice, ¿qué hago ahora? Porque si me sale mal lo de la justicia, ¿cómo le explico al trabajador que arrancamos de cero? Que perdimos la audiencia médica, que nos archivaron el expediente y que empezamos todo de cero. Correcto. Esas son decisiones ya particulares de cada profesional. Yo la verdad que le digo que los entiendo, pero lo tienen que decir ustedes. Bien. Esta la voy a saltear porque, bueno, es una pregunta para Capital Federal, me parece que es más de criterio de Capital. Vamos a pasar a la pregunta de Florencia Herrera. Se inició en agosto del año pasado un trámite en Comisión Médica de Seiza. Esto lo voy a, no sé, porque en definitiva parece que es un poco casuístico, pero bueno, se inició en agosto del año pasado en Comisión Médica de Seiza, pandemia de por medio, se presentaron muchos prontos despachos, se hicieron llamados al 0800 y no hay novedad. Se recomienda iniciar en este caso demanda por silencio de administración. En principio yo creo que, bueno, que es una pregunta casuística respecto de la decisión de la colega. Yo considero que, vencido el plazo establecido, hay que iniciar demanda y hay que exigirle a los tribunales que asuman la competencia. Y de hecho, el tribunal que integrás ha resuelto respecto del silencio administrativo. Pero bueno, por eso... A ver, volvemos a lo de siempre. ¿Cuándo opera el silencio de administración? La decisión de continuar o no en comisión médica, el trabajador opera el silencio de administración y no está obligado a ir a la justicia. Puede esperar todo el tiempo que quiera a culminar su trámite en comisión médica. Si no le satisface lo que pasó en comisión médica, recién ahí va a la justicia, o puede optar por ir a comisión médica central, porque también se lo habilita el procedimiento. O sea que acá no es que se cumple el plazo y está obligado. No está obligado. Ahora después va en el criterio profesional de cada abogado resolver lo que considera más conveniente para su caso y para su cliente. O sea, es muy difícil decirle qué es lo que considero yo. Por eso mismo digo, Aparte bueno, ya perdí la práctica de abogado, entonces ya pierdo la decisión. por eso mismo, nosotros siempre recomendamos vencimiento de plazo, pedir la habilitación de la instancia jurisdiccional y a no esperar más. Pero bueno, Yo les cuento, nosotros hemos tenido un par de casos, que ahora ya no ingresan más, pero eran 3 o 4 casos, donde lo que nos pedían a nosotros es que le ordenemos a la comisión médica que fije la audiencia médica. Sí. O sea, sí, que inclusive, o sea, querían continuar la audiencia médica y querían que la justicia fuerce a la comisión médica a que se haga la audiencia médica. Por eso digo, es una cuestión de criterio profesional ahí. Por supuesto. Daniel, esta es una pregunta que realmente surge en todas y cada una de las charlas que la veo, pero no sé si la vas a poder responder porque probablemente sea algo que se pueda someter a resolución, pero a ver, quizás desde el punto de vista teórico podamos dar alguna respuesta. En los casos de fallecimiento de un trabajador, y dado las falencias que tiene el procedimiento establecido en la resolución 298, que establece se puede ser impulsado por la RT, empleadores autoasegurados, no admite la intervención de asesoría de menores, no admite el liticonsorcio. ¿Considera que es admisible la acción directa ante la justicia del trabajo? No sé si... Bueno, es un caso que hay que analizar. No, bueno. lo que digo es que se puede plantear que en realidad debe intervenir la comisión médica jurisdiccional, porque eso es lo que dice la resolución. Si yo voy a la parte legal, a la parte de la disposición, le digo, y no, la ley dice otra cosa. Ahora, después, planteado el caso concreto, bueno, ahí analizaremos qué es lo que pasa. Suele pasar que también muchas veces hacen acuerdos en comisión médica y la parte relativa a los menores, a nosotros nos ha tocado un par de casos, la parte relativa a los menores, la RT inicia el trámite de homologación judicial de ese acuerdo, justamente para la necesaria intervención del asesor de menores, ¿no? Sí, correcto. Bueno. Aparte, creo que debe hacerlo por la misma disposición relativa al trámite de comisiones médicas. O sea, no quiero ser seguro porque tendría que entrar en el trámite específico. Perfecto. Vamos a pasar a la pregunta de Néstor IBZ. Competencia para regular los honorarios por tareas en comisión médica. Tramitó comisión médica jurisdiccional distinto al domicilio del letrado. ¿Cuál sería la aplicable? Entiendo que la competencia del tribunal esta pregunta. Claro. En principio, digamos que el artículo 2 de la ley 27348 dice que el tribunal que tiene que atender es aquel que tiene competencia en la comisión médica que previno.
Con lo cual, más allá, y tampoco sé por qué fija la competencia por el domicilio del letrado, porque tampoco está, no sé por qué, tampoco la ley de honorarios fija la competencia en función del domicilio del letrado. Lo que dice la ley de honorarios es que es competente el juez que entiende razón de la materia. Y si el trámite se tramitó en comisión médica jurisdiccional, parecería lo lógico que sea aquel que tiene competencia territorial sobre los asuntos de ese trámite que patrocinó el letrado, ¿no? Así, por ejemplo, para un ejemplo concreto, si fue un trámite tramitado en comisión médica de Quilmes, lo lógico era que sean los tribunales de trabajo de Quilmes. De hecho, entran, no te digo todos los días, pero entran gran cantidad de pedidos de regulación de honorarios de profesionales. Sí, y mientras sigan ofreciendo lo que están ofreciendo, auguro que van a seguir ingresando muchos más. Pero sí, creo que acá el colega, digamos, lamentablemente los domicilios de nuestros no fijan la competencia, sino que la Claro, competencia no sé por qué la jurisdiccional fijó en el es por la domicilio comisión. letrado. Pero no. Correcto. A ver. Pregunta de Cristian Farías Paulsen. ¿La acción del artículo 2J está reservada solo para los trabajadores y derechohabientes? Perdón que voy a... Sí. Algo abierto, un micrófono abierto. G8 que se está El G8. conectando con sonido constantemente. No sé si llegaste a escuchar la pregunta, Daniel. Sí, pero ¿y quién más, aparte de los trabajadores y derechohabientes, deberían intervenir? No, por eso mismo, yo considero que no habría otro supuesto de poder intervención, así que la respuesta sería sí, pero precisamente porque no existe otra posibilidad de aplicar el 2J. Por eso era la pregunta. No, por ahí estaba siendo concreto a algo en particular la pregunta. Estaba siendo concreto a algo, por algo quería, o sea, más allá de la pregunta genérica había una cuestión particular, por eso pregunto. No, por eso, en principio de la pregunta es genérica. Sí, Mariela. Perdón que interrumpa, se planteó en algunos casos de Profru que no está aceptando los dictámenes de comisión médica, entonces no pone el dinero a disposición. En la audiencia de homologación lo que están haciendo es decir, no pongo el dinero a disposición. Entonces, esto está pasando ahora con Profru, en muchos casos, no es uno aislado, entonces la persona no puede hacer el acuerdo porque la RT no lo está poniendo a disposición. Entonces lo que se ha planteado a algunos colegas... No puede ejecutar el acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? No puede ejecutar el acuerdo el trabajador porque no lo pone a disposición. No hay acuerdo. No hay acuerdo porque en la audiencia de homologación la RT dice no lo pongo. Siempre preguntan a la RT, ¿lo ponen a disposición? Siempre dicen que sí. Bueno, no lo ponemos a disposición. Supuestamente apelan a Comisión Médica Central el dictamen. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador no tiene un acuerdo porque no se puso a disposición el dinero. Quizás quería aceptar, no tenía idea de hacer un juicio, pero ante la apelación a Comisión Médica Central de la RT, quizás le convenga hacer un juicio y atraer esa apelación de la RT. Quizás la pregunta del colega, no sé, quizás la pregunta del colega iba enfocado a si la RT, porque obviamente yo también decía, ¿quién va a iniciar una acción 2J si no es el trabajador o su derechohabiente? Quizás la puede iniciar la RT. Decir, ¿cómo? Y la puede iniciar la RT sería. Quizás para mí él estaba queriendo preguntar. De hecho, bueno, a ver, está bien. Por eso digo, ¿por dónde venía? Si las RT pueden iniciar acción laboral ordinaria. No encuentro motivo para que la RT iniciaría una acción laboral ordinaria, porque siempre el que se queja es el trabajador o los derechohabientes. La RT a lo sumo acuerda o no acuerda. Pero, o sea, la RT, ¿para qué la inicia la acción laboral ordinaria? Para quererle pagar. La RT, de hecho, puede depositarle, aun cuando el trabajador se queje, tendría, no solo puede, sino que tendría que depositarle, conforme el sistema de ley de riesgos, el monto que determina la comisión médica. No lo hacen porque llegan a la justicia y nunca denuncian que hayan depositado ya el monto. Pero de hecho debería depositarlo. Si Profu no pone a disposición, lo primero que está fallando es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que debería citar a Profu y sancionarlo. Sí. Y el trabajador es como que tiene un acuerdo en el cual ya no depende de él, sino que depende de la contraria, el fracaso del acuerdo, y el acto emitido por el Tribunal de Servicio de Homologación le va a habilitar la vía para iniciar la acción laboral ordinaria. Yo pienso igual, o sea, yo creía en esos casos que si la ART no pone el dinero a disposición, el trabajador puede hacer un juicio.
Tiene el acto de clausura, o sea, la comisión médica tiene la obligación de dictar el acto de clausura, y si no le dicta el acto de clausura, sin acto de clausura no se expresó. Disculpe. Recuerden que yo dije que solamente se expresa mediante el acto de clausura, salvo el caso de rechazo de enfermedades no listadas, pero si no se expresa. Entonces no se expresó y operará el silencio de la administración. Bien, ahí está el doctor Cristian Farías Poulsen, que es quien hizo la pregunta. Doctor, ¿tiene el micrófono? A ver si nos puede aclarar su pregunta. Disculpen, quiero ampliar la pregunta para aclarar. Sí. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos perfecto. Sí, no, esta pregunta venía al caso porque se está dando últimamente que prófugo plus RT se disconforma con lo actuado en la comisión médica. Se disconforma tanto con la incapacidad como con las prestaciones. Entonces, se dicta el acto de cierre y clausura y uno queda desprovisto, porque queda a la espera de ver qué sucede, porque uno aceptaba, uno estaba de acuerdo, y también con las prestaciones, y uno queda desprovisto. Por eso la pregunta si la RT podía iniciar la acción del 2J. Para empezar, o sea, la RT está obligada a ir a Comisión Médica Central. No tiene otra opción. El 2J aparte es muy claro, dice el trabajador o sus derechos habientes, no dice eventualmente la RT. Y bueno, después va en el criterio profesional de cada uno de ustedes, decir, espero a ver qué dice la comisión médica, si lo obliga a pagar o no lo obliga a pagar a Profru, o directamente considero clausurada la etapa, como les conté, como aparte le pone el propio artículo 2, inciso J, va a traer el recurso que haya interpuesto el Profu ante la Comisión Médica Central. Sí, correcto. Yo iniciaría la acción yo directamente para traer el recurso que vaya a la Comisión Médica Central, evitar que vaya a la Comisión Médica Central y luego en el marco de la provincia tener que recurrir a la justicia en el marco de una apelación para por lo menos tener la acción del 2J. Pero bueno, eso obviamente es una cuestión de cada... El otro tema es ese, que van a tener que recurrir en el marco de una apelación y bueno, después hay que ver cómo maneja el tribunal la apelación. Hay tribunales que lo manejan como si fuera un 2J liso y llano sin decir aguabá, como decía mi tía. Pero bueno, cada uno, a nosotros hasta ahora no nos tocó, el único caso que nos tocó en realidad, bueno, declaramos la Constitución del 46, pero no era propiamente un tema de resolución 298, sino que era un rechazo en el alta. Bien, perfecto. Después tengo, bueno, una pregunta, más que una pregunta, me parece que es una propuesta del doctor Santiago Dillarián, pero no sé en realidad si corresponde que un magistrado la responda, si sería descabellado. No soy legislador para aceptar. Por eso mismo, me parece que esto es un buen disparador para que generemos un debate. La tiro acá, pero realmente no me parece que la pueda responder acá Daniel Stolarczyk. Sería descabellado, acertado pensar en la creación de juzgados del trabajo que traten y entiendan exclusivamente accidentes o enfermedades laborales. Yo creo que puede ser una propuesta, es algo para debatir, pero bueno, no me parece que un magistrado pueda opinar sobre la creación de un fuero en particular. No sé si querés igualmente aclarar algo. Yo de todas maneras le digo algo, está bien, tenemos un... yo les cuento algo que sí se está viendo, por lo menos con el trabajo de nuestro tribunal, ¿no? Tenemos un problema en la provincia, en el caso nuestro tenemos 3 peritos médicos. Hay tribunales, yo sé que Lanús no tiene perito médico, por ejemplo, o hay uno dando vueltas, no sé cómo está ahora la situación, pero en un momento no tenía peritos médicos, y hay tribunales que cuentan con 1, con 2, y eso es un cuello de botella. Pero si no, con 3 peritos médicos, un juicio ordinario por accidente de trabajo, enfermedad profesional, por el sistema de ley de riesgo, en principio no debería durar más de 1 año. Ni siquiera nosotros citamos audiencia de vista de causa para los temas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional. En principio, digo, pues por ahí hay cuestiones de enfermedad profesional que hay que probar la actividad del trabajador y la hace con testigos, pues no tiene otras pruebas. Pero en principio nos citamos una vez que tenemos ya la pericia médica, que contamos con los elementos para hacer el cálculo del ingreso medio. Citamos a las partes a una audiencia que se hace por medios telemáticos, por Microsoft Teams o por WhatsApp, vemos si hay posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio, muchas veces se concilia, y cuando no se concilia, analizamos la simplificación de la prueba. Si se puede simplificar la prueba, se declara innecesaria, se le da a las partes el plazo para alegar y se pasa a veredicto y sentencia. Hemos sacado sentencias con expedientes cuyo trámite casi llegó al año.
Perfecto. Y bueno, Daniel, te voy a hacer la última pregunta, así ya no te robamos más tiempo, No hay problema. y es para variar de la doctora Mariela Pistacchia. Para la próxima le vamos a decir que nuclee las preguntas en una sola, pero y acá no sé si por eso mismo si se despidió o no, pero la pregunta es si tocó expedirse al Tribunal 5 de Quilmes en este caso respecto de la aplicación del artículo 770 del Código Civil y Comercial, ¿no? La famosa capitalización de intereses, pero no sé si el tribunal se ha despedido al respecto. No recuerdo, creo que no aplicamos. O sea, no nos tocó caso así. La seguiremos debatiendo entonces entre nosotros, Mariela, por ahora. Pero de hecho, se aplica el 770, ¿eh? La Sí, capitalización de intereses se aplica. No me sí, acuerdo yo si nos tocó algún caso por ahí, sí, pero de hecho no, se aplica. Está en la ley. correcto. Bueno, Daniel, no te quiero Se robar más cortó por ahí. tiempo. Te agradezco ¿Qué pasó? muchísimo por toda tu Hola. exposición. Hola, ¿ahí nos escuchamos? ¿Me escuchás, Daniel? Yo los escucho bien. Bueno, Sí, perfecto. los escucho bien. Daniel, te voy a liberar, te voy a agradecer desde ya en nombre de la Comisión de Riesgo de Trabajo, de la Asociación de Abogados del Fuero. Está en el chat, no sé si lo podrás ver, bueno, hay un montón de saludos, muchos agradecimientos. La verdad que en lo personal te felicito, muy clara la exposición. Te agradezco por tu tiempo, que bueno, sabemos que todo esto es ad honorem, es siempre con la buena onda que te caracteriza como magistrado, como persona, de estar a disposición para responder todo este tipo de preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo por abrir este ciclo de charlas. Seguramente no será la última vez que contemos con tu invitación. Desde ya estás siempre invitado. Y bueno, quiero invitar a todo el resto de los colegas que están viendo, agradecerles a todos por la concurrencia y nos vamos a estar reencontrando de nuevo el 23 de agosto a las 17 horas, que va a estar exponiendo la doctora Leonora Peliza. Así que bueno, el número de ingresos es con el mismo ID, la misma contraseña, y por ende, Daniel, te cedo la palabra para que tengas el cierre y puedas despedirte de todos los colegas acá presentes. Haber sido de utilidad, es un tema que da a mucho debate, a mucha preocupación de los abogados, esto lo vemos permanentemente en tribunales. Yo creo que es hasta que, como todos los sistemas, siempre que se producen modificaciones en los temas de riesgo de trabajo, a medida que se van, como decía mi tío, a medida que se van acomodando los melones arriba del carro, la cosa se va tranquilizando y hay reglas claras, porque lo importante en esto es que haya reglas claras para todos y se puedan ejercer ustedes la profesión en forma tranquila, defendiendo los intereses, por supuesto, de cada uno de sus clientes, conforme a las reglas que sean claras y tranquilas para todos. Y a medida que vayan planteando las cuestiones en la justicia, estas cuestiones se van a ir resolviendo. Nada más, simplemente, de nuevo, agradecer a ustedes por la invitación. Sigo siempre el Facebook de AFTE, mucho antes de ser juez, aparte, así que sé de la buena actividad que hacen y la buena actividad que están haciendo ahora a través de la Asociación de Abogados del Fuero. Así que muy interesante y contento de participar en la actividad de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Vamos a dar por finalizada la primera clase. Un saludo para todos. Nos vamos a estar viendo el 23 de agosto a las 17 horas. Mismo ID, misma contraseña. Los esperamos a todos y muchísimas gracias por estar presentes. Saludos para todos. Hasta luego. Hasta luego.